Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, muchísimas gracias, te agradezco. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos los que ya se han conectado, han tenido la previsión de ver también su tiempo y el anticipo para poder conectarse a esta sesión del día de hoy. Precisamente cuando hablamos del marco del tema de la atención psicológica, ¿no? Dentro de lo que son los centros de emergencia mujer, dentro de lo que son los servicios de atención justamente de el Estado peruano, vamos a observar pues básicamente que tenemos que considerar algunos principios que seguramente ya ustedes lo han ido notando, pero no solamente ello, sino que también tenemos que tener mucha claridad respecto a cómo es que vamos a dirigir nosotros el abordaje, la atención, y qué estrategias se van a emplear y qué fases también tiene de alguna forma el proceso de atención que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, por ahí algunos veía que comentaban, ¿no? Que también a veces les interesa postular al Programa Nacional Aurora, de repente algunos de los otros servicios del MIMP. Entonces, igual esto básicamente está enfocado a poder de alguna manera ayudarnos a ir encontrando un poco la manera de pronto de poder nosotros estar alineados a lo que se espera, a lo que se desea también, ¿ya? A ver, me avisan si es que se puede visualizar mi pantalla, por favor. Estoy configurando acá. Ujú. Buenas noches, Marlene. Buenas noches. Ok. Muy bien. Ajá, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de esta otra etapa, digamos, dentro del proceso de acompañamiento, ¿no? Dentro del proceso de atención del usuario que llega a los servicios estatales, en la parte de la atención psicológica, básicamente la vamos a centrar en lo que es la primera entrevista, la intervención en crisis y el acompañamiento psicológico que vamos a realizar del usuario o de la usuaria, ¿no? Entonces, un poquito para entrar en detalle, de un poco recapitular de alguna forma cómo es que se van dando los diversos servicios de atención, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Y esto siempre suele ser una pregunta de entrevistas también, ¿no? La atención, digamos, que brinda el Estado, los servicios de protección, son diversos, son variados, ¿ya? Entonces, en primer lugar están los centros de emergencia mujer, los llamados SEM, que ya en general son los que conocemos, ¿no? Los centros de emergencia mujer se especializan básicamente en la atención y la promoción también de lo que es temática de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Todas estas entidades están, digamos, alineadas a lo que es la ley 3036-4, ¿no? Como sabemos, aun cuando seamos psicólogas o psicólogos o trabajadores de consulta privada, digamos, la ley 3036-4 dirige el accionar de todos nosotros como profesionales, ¿cierto? Si yo soy psicólogo o psicóloga de consulta privada y de repente detecto un caso de violencia en riesgo severo, pensemos un moderado, yo no voy a intervenir, yo no voy a decir vamos a hacer tus terapias, vas a trabajar. Yo tengo que articular y enlazar la atención de ese cliente que llega con los servicios estatales, porque eso es lo que la ley me obliga, ¿no? En caso contrario, yo sería pues básicamente un cómplice, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Tenemos centros de emergencia mujer que también trabajan de forma ininterrumpida en comisaría, que estos tienen turno mañana, tarde, noche y madrugada, o sea, son rotativos los turnos. Ahí termina el turno de un personal, está ingresando otro y termina del otro y así. Entonces, el servicio nunca está desabastecido. Entonces, en cada lugar, región o zona, uno encuentra, pues si no es un SEM en la misma comisaría también, y hay zonas que de repente por ahí no son tan accesibles, ¿no? Entonces, ahí veremos otros servicios. Tenemos también el servicio de atención urgente o el SAU, que lo comparamos con un SAMU que usamos para salud de emergencias, pero este sería un servicio de atención urgente en casos de violencia, ¿no? Que tiene una central telefónica igual, uno llama, y cuando hay una situación de violencia en el acto, cuando se está presentando, digamos, la situación, el personal especializado acude también, ¿no? Entonces es importante conocer esto porque son los servicios con los que uno enlaza el trabajo, ¿no? Y desde luego, muchas veces decimos, pues, ¿y qué pasa con los agresores? ¿Se trabaja con ellos? ¿No se trabaja? ¿Debería dárseles tratamiento? Claro que sí. Están los centros de atención institucional o los llamados CAI,
¿no? Donde los psicoterapeutas realizan el abordaje, ¿no? Y también los profesionales especializados de psicoeducar o reeducar el tema de las masculinidades, del ejercicio de la violencia por parte de los agresores, ¿no? Entonces, naturalmente estos servicios en nuestro país, si bien están de la mano con la legislación, todavía pues hay aspectos que hay que ir mejorando, ¿no? Uno de ellos es el tema de los plazos que se establecen, digamos, o los tiempos destinados a lo que es el proceso recuperativo, ¿no? Yo siempre les señalo que en otros países, por ejemplo, Europa tiene un modelo de 4 años de intervención para víctimas de agresores, ¿no? Son 2 años de psicoterapia y 2 años de seguimiento, ¿no? El tercer año es un seguimiento trimestral y el cuarto año es un seguimiento semestral, porque las investigaciones longitudinales que nos han dicho que precisamente la violencia puede recrudecer entre el tercer a cuarto año de acaecida la situación o el detonante, el desencadenante, ¿no? Todavía en nuestro país un poquito esta parte está en avance porque se piden unos cuantos meses nada más de atención psicológica. Quien ha, digamos, sacado la delantera son los centros de emergencia mujer en la parte recuperativa, porque trabajan alrededor de 2 años, un año lo que es la terapia de grupo, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua, ¿no? Y la estrategia comunitaria trabajan a largo plazo, ¿no? Entonces, pero igual hay que impulsar esto todavía, es un tema del procedimiento, ¿no? Como les digo que no es como en otros países, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Existen también, es importante saber, hogares de refugio temporales, ¿no? Hay situaciones de víctimas en las cuales no pueden retornar a su domicilio, muchas veces incluso al mismo establecimiento donde hacen la denuncia, sea un CEM, comisaría, el agresor muchas veces les sigue, ronda. Entonces, en estos casos, hay que garantizar pues que la víctima realmente esté a buen recaudo, ¿no? Y no que cuando salga de la denuncia, de realizar la denuncia, pues de pronto ocurra una situación que lamentar, ¿no? Entonces, hay veces en las que realmente no pueden volver al domicilio y ahí el Estado brinda hogares de refugio temporal, ¿no? Que igual, bueno, tienen por ahí sus ventajas y desventajas, de los que he visto al menos. El tema del acceso a veces pues debería ser un poquito más sencillo, ¿no? Pero por ahí a veces eh, tienen sus cosas, ¿no? Pero la idea es que esta estrategia lo que permite es pues brindar un espacio seguro, ¿no? A la persona, ¿no? Tanto a la víctima básicamente, o a los niños, niñas de repente que estén con la mujer, pensemos, ¿no? Y hay lugares donde de repente no hay pues accesibilidad, no hay una comisaría, no hay un centro de emergencia mujer, estamos lejos, ¿no? Y en términos de cobertura se hace difícil. Hay también, digamos, lo que son los profesionales de la estrategia rural, ¿no? La ER, Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la violencia familiar y sexual, ¿no? Resumiendo, es estrategia rural, ¿no? Que son profesionales especializados que están en las distintas zonas alejadas y comunidades para intervenir, digamos, grandes sectores que no están abastecidos por otras instituciones, ¿no? Y a nivel nacional también contamos con la línea 100. ¿No? La línea 100 es un servicio de atención especializado, telefónico, ¿no? A través del cual uno puede recibir asistencia psicológica, orientación legal o social, ¿no? Para proceder si es que es víctima o testigo de algún hecho o caso de violencia, ¿no? Entonces, se llama a la línea 100, se marca desde cualquier teléfono o celular, y puedes hacerlo de forma anónima o identificándote si deseas, y siempre solicitando de repente la protección de tus datos, acogiéndote también a esta ley de protección de datos, de información. Y obviamente con esto tú puedes pues reportar un caso también, ¿no? Si llega digamos al centro de salud, en el colegio, de repente donde tú estás laborando, igual, ¿no? Entonces son todos los servicios con los que se articula el trabajo cuando se trabaja, digamos, el tema de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Entonces, esto siempre hay que conocerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? No es un trabajo que lo hace una sola persona, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo básicamente de la primera entrevista, ¿no? Del primer acercamiento que se hace con la víctima o con la presunta víctima? Siempre vamos a utilizar el término presunta. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros para decidir o determinar si es que la persona realmente es o no víctima de una situación de violencia. Eso lo realiza la parte legal,
¿verdad? Entonces, los profesionales de psicología, trabajo social, valoramos el riesgo, vemos los indicadores, en base a eso se establecen los informes, pero el área legal es que con la información que se obtiene, digamos, de todos estos actuados, va a determinar, obviamente, pues, ¿no? La culpabilidad, la responsabilidad de parte del presunto agresor, ¿ya? Entonces, siempre hay que acostumbrarnos a hablar así, ¿no? Presunta víctima, presunto agresor, porque nosotros no determinamos que es víctima, ¿no? Nos puede haber contado todo lo que quieran, pero sí, pero eso lo determina la instancia legal, ¿no? Entonces, en la primera entrevista, el primer encuentro, ¿qué es lo que necesitamos? Como en toda entrevista, obviamente, obtener información, ¿cierto? Pero esta información tiene que ser una información lo suficientemente clara y relevante. O sea, no nos vamos a ir a pasar en detalles que no necesitamos, pues si lactó, si no lactó, si caminó a los 2, a los 3 años, si habló sus primeras palabras. Vamos a ir con información relevante, información que realmente nos ayude, ¿no? A comprender la magnitud de la situación que está viviendo y saber realmente el riesgo real o potencial que tiene esta persona en relación al hecho violento que nos está narrando, ¿no? Entonces, obviamente que en esta primera parte, este primer acercamiento, tiene que darse un encuentro bastante cercano, bastante humano, donde la persona puede expresar lo que está sintiendo, porque muchas veces, ¿qué va a pasar? ¿No? Si te ve ahí con tu libreta, anotando, haciendo cosas, con tu celular, obviamente no va a sentir la calidez o la confianza o la apertura para poder expresar eso que de repente necesita trasladarte en un momento. Ya voy a cerrar la ventana un ratito porque siento ahí muchos aullidos. A ver. Bien, entonces acá vamos a ir a las preguntas poco a poco. Estamos yendo de lo mayor a lo más específico, ¿les parece? Bien, entonces esto es importante, ¿verdad? Es el objetivo, ¿no? Que podamos recoger información, que podamos de alguna manera considerar los principios también de la debida diligencia, todos los principios que ustedes han visto en la primera parte, porque en base a la información que recopilemos, obviamente que vamos a poder permitir ayudarle a tomar decisiones en relación a su caso, ¿no? Ahora, para esto hay que entender lo siguiente, o sea, el usuario llega de distintas maneras a este primer encuentro, esta primera entrevista, este primer acercamiento en los servicios estatales. Puede ser, primero, de forma libre, ¿no? Como demanda espontánea, o sea, llega y viene, ¿sabe qué? Quiero comunicarle que está pasando esto, o bueno, no, me ha ocurrido esto con mi pareja, o esta situación estoy viviendo en mi familia, entonces te va a contar, te va a decir de forma libre, espontánea, puede ser una forma, ¿no? Otro puede ser, digamos, y acá hay que ser muy ávidos, muy astutos, muy astutas, ¿no? Porque de repente llega por otro tema, ¿no? Incluso a veces en el centro de salud, a veces llega por otro asunto, te cuenta otra cosa, pero tú detectas indicadores de violencia. Por ejemplo, de repente va por un tema de alimentos, ¿no? Voy, quiero, ¿sabe qué, señorita o joven? Mire, mi pareja no está cumpliendo, ¿no? Un poco él tiene sus cositas por ahí, no está cumpliendo para mis hijos y quiero saber cómo puedo hacer, ¿no? Entonces, de repente no te narra exactamente qué, solamente quiere asesorarse en tema de alimentos, o de repente si no, qué posibilidad hay que pueda hacer una denuncia por manutención o no. Entonces, va por un asunto, tú no solo te vas a limitar a hablar de eso, tienes que explorar si realmente, pues, obviamente acá hay violencia económica, recuerden, porque quien cumple su rol, el papá quien cumple su rol, está ejerciendo violencia por negligencia, ¿verdad? Y si no brinda, digamos, para la pensión de alimentos, para garantizar su atención en salud, alimentación, educación, etcétera, entonces estamos hablando de violencia económica también, ¿no? Entonces, ya acá no podemos decir que no hay violencia, hay un tipo de violencia, pero hay que ver qué más hay, ¿no? Y cuando tú le pides, por ejemplo, ¿no? Cómo suele reaccionar, qué te dice, ¿no? Eh, o qué has intentado, ¿no? De qué forma él te ha negado, cómo se comporta cuando de repente le has insistido, le has llamado, has acudido, no, él va, nos grita, el otro día me ha dicho, lárgate, búscate quien te mantenga, yo no voy a hacer, no te voy a dar nada, y me ha dicho de la A a la Z, X, Y, Z. Wow, entonces estamos hablando de que también hay violencia psicológica, de tipo verbal de repente, ¿no?
etcétera. Entonces, o de repente me ha dicho, él no me quiere dar, me ha dicho, vuelve conmigo o acuéstate conmigo, pues si quieres que te dé para tus hijos o para el colegio. Entonces, también hay una coacción, de repente violencia sexual, ¿no? O sea, le está condicionando tener de repente intimidad, encuentro sexual, con tal de obtener de repente un poco de dinero, ¿no? Para la pensión que debería ser su deber, su obligación, mejor dicho, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir buscando preguntas que nos ayuden a encontrar si es que hay indicadores o no de violencia también, ¿de acuerdo? Eso es en la parte de la detección en servicio, ¿no? A veces, digamos, en cualquier otro establecimiento llega, ¿no? Imagínate, ¿no? Si estamos en salud, llega de repente un usuario al área de obstetricia, de repente, ¿no? A ver, porque de repente la pareja no está presente, no acude, o por ahí de repente me acuerdo un caso, la obstetra me manda, ¿no? Mira, esa chica me dice, le he estado revisando y he visto moretones ahí entre sus muslos, ¿no? Así como si alguien le hubiera apretado fuerte, ¿no? Y también lo he observado en sus antebrazos, ¿no? Entonces, no le he dicho nada, simplemente le estoy pasando psicología, ¿no? Entonces, pero ya con esa información, evidentemente, ¿no? O de repente un niño que llega, todo el tiempo ingresa a medicina, 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 por muchos aspectos, caídas, golpes, fracturas, moretones, diarrea, todo. Entonces de repente hay unos papás que no están ejerciendo o problemas de salud bucal continuos, no están ejerciendo los debidos cuidados de repente para esta niña, este niño, este adolescente, ¿no? Entonces también hay, ¿ya? Entonces siempre hay que buscar que en cualquier situación que nos pare la orejita y decir acá, ¿cuál es el rol que están cumpliendo los padres realmente o qué puede estar ocasionando esto que está ocurriendo? Ahí podemos explorar también la posibilidad de que haya o no violencia, ¿no? A veces también cuando se hacen las charlas, los talleres, pues, ¿no? Por ahí de repente surgen casos, alguien dice, no, mire, usted justamente ha hablado del ciclo de violencia y con mi enamorada pasa así, o con mi enamorado nos ha pasado una cosa así, de que a veces se molesta y no me quiere hablar, me echa la culpa y acá. Entonces, claro, hiciste una charla, un taller, una actividad preventiva o promocional y captaste de repente casos, ¿verdad? Hablaste sobre el abuso sexual y de repente por ahí un jovencito, una jovencita se quedó al final y te cuenta, dice, quiero contarle algo que no le he contado a nadie, no sé cómo empezar, quiero que usted me ayude, y de repente te cuenta una situación que ha vivido, ¿no? Entonces, la otra forma en que puede llegar un usuario o una usuaria es notificado por otra persona, ¿no? Tercera persona, de repente de la estrategia comunitaria, algún agente, ¿no? De alguna institución, como les decía, ¿no? Del centro de salud, de repente han derivado, porque, wow, nos dimos cuenta que había una situación de violencia, de una institución educativa, de repente por ahí la niña llegó, no quería hacer educación física, la profesora le insistió, le dijo, no, profesora, y cuando vio ahí debajo de su short tenía unos golpetones, moretones, qué sé yo, unos rasguños, o llegó de repente llorosa o lloroso, ¿no? Y no sabía qué hacer, el tutor habló y justo se presentó una situación de repente que presenció violencia en la familia o que esto es algo constante, etcétera, 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 ¿no? O a través de la línea 100 también, ¿no? Cuando se hace la llamada a la línea 100 inmediatamente puede gestionar la atención a través de los SEM, ¿no? O el chat 100 también, que se hace ingresando al Google, ¿no? Chat 100, entonces tú ingresas y hablas con un especialista en relación a lo que puedas estar viviendo también, ¿no? Entonces son muchas modalidades de apoyo en realidad que hay de captación. A veces también puede estar derivado por la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, sobre todo en casos de violencia sexual, para que se le haga todo el acompañamiento allí, ¿no? A la presunta víctima por el Servicio de Atención Urgente, el SAU, ¿no? El CAI, ¿no? Todo lo que habíamos hablado, la estrategia rural, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas las formas en que puede ingresar un caso, ¿ya? Primero eso. Entonces, tenemos en cuenta esta posibilidad. Ahora, la primera entrevista, ¿no? De nuevo, entonces, este primer acercamiento, busca que nosotros podamos tener claridad de cómo es este hecho violento que está experimentando la persona o el evento de repente. Puede ser una situación de violencia consecutiva o un evento único de violencia que ha ocurrido. Entonces, preguntaremos, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿No? Y en fechas anteriores, cuando han discutido, suele responder de esta manera, ¿qué es lo que usualmente hace? ¿No? Etcétera. De repente te dicen, nunca habíamos tenido peleas, pero esta vez me agarró y me aventó contra la pared y me empezó a golpear y yo me asusté, creí que me iba a matar, entonces grité, los vecinos vinieron y ahora y es así como estoy acá, te dicen, ¿no? Pero nunca antes había pasado de repente, nunca había pasado de repente la agresión física.
Pero, de repente, ¿qué había habido? Una intensificación del fenómeno violento. De repente, no, nunca me he metido la mano, pero ¿qué había? Me humillaba, me gritaba, me insultaba, me amenazaba, me celaba, me controlaba, me revisaba mi celular, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos a bien considerar de alguna manera eh, qué eventos pueden haber estado presentándose anteriormente, ¿no? Y de repente han ido intensificando. Recuerden que la violencia va en escalada, ¿no? La violencia va por niveles, por escalada, ¿no? Entonces, de repente, no ha sido antes físico, pero ha sido psicológico, ¿no? Entonces, ahí exploraremos, ¿no? También cómo es que se va dando los hechos de violencia, de alguna forma, eh, de repente, a través, acá les voy a poner algo, ay caramba, ¿qué pasó? Una cartillita, ¿no? Para un poquito recordar que es el violentómetro, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ujú. Entonces, siempre es importante tener material visual. La parte visual ayuda muchísimo a que la persona pueda de alguna forma detectar, darse cuenta, mirar, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes poner acá, ¿no? Mira, acá hay una escalada, desde el amarillo, naranja hasta el rojo, para medir básicamente es como una valoración de riesgo, pero un poquito más amigable, ¿no? Entonces, las personas necesitan a veces darle nombre. A veces no todos identifican, o no todas identifican ciertas conductas como violencia, y esto es parte de la psicoeducación. Hay personas que, pues, obviamente no saben qué es violencia, ¿no? Dicen, no, a mí no, no es violento, ¿ah? Él no es violento. Ya, ¿cómo así no es violento? Ah, es que de repente él no es que me pega, nunca me ha pegado, de pegar nunca me ha metido la mano. Ah, pero ¿qué hace? De repente me engaña, me miente, ¿no? Ha salido con otras personas, me deja de hablar por 2, 3 días, me cela todo el tiempo, me ofende, me humilla delante de mis amigos, mis amigas, en mi trabajo, qué sé yo, me amenaza, me intimida. Entonces, amarillito, cuidado, ya son síntomas de violencia, ¿no? Celar igualito, ¿no? No es que me quiere más, no. Alerta también, acá no controlar, prohibir, destruir sus artículos personales. No, nunca me ha tocado, pero ¿qué ha hecho? Lo ha roto mi celular, lo ha aventado, se ha llevado mi título, no me quiere dar mi currículum, qué sé yo, ¿no? Caricias negativas, pellizcar, arañar, cachetear, espiar, me vigila, me controla, donde voy se aparece, mi trabajo se aparece de la nada, qué sé yo, ¿no? Y urgente, que sería, digamos, lo correspondiente con el riesgo severo, ya si hay maltrato psicológico verbal que es constante en el tiempo, no un evento único, sino algo que es una constante, incluso pueden ser también a veces lesiones físicas, que hay miedo ya al agresor, presunto, ¿no? Que a veces le encierra, esta persona, miren, era un personal policial y me decía, yo no sé qué hacer, pero mi pareja me encierra en el departamento, me encierra, felizmente, miren, felizmente tiene un poco la voluntad de darme de comer siquiera, porque viene, así me encierra todo el día, viene al mediodía, me tira mi tupper con comida, me vuelve a cerrar cuando se molesta conmigo, o cuando él sospecha que yo estaba coqueteando con alguien, entonces forma de castigarle, ¿no? O sea, pero tan sometida está que le trabajaba así mentalmente, ¿no? Aterrada ella, ¿no? De que no podía salir, menos denunciarle, a pesar de que trabajaba en el área, ¿no? Entonces, eso es provocar un miedo intenso, ¿no? Eh, Amenazarle de muerte con objetos, con armas, con punzocortantes, etcétera, ¿no? Forzar un encuentro sexual también es violencia. Muchas veces la víctima piensa que no es violencia, que tiene que complacerle porque es su marido, y esto está muy instalado muchas veces por los prejuicios, ¿no? Por el machismo vigente todavía, ¿no? Violar, en las relaciones de pareja también existe la violación, que es un contacto sexual no consentido, ¿no? Cortar, mutilar o incluso lo peor, ocasionar la muerte, ¿no? Y a veces si es que no le ocasiona la muerte, a veces la misma persona, producto de lo que vive, podría tentar la posibilidad de quitarse la vida también, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar, esto es solamente algo muy rápido de recordar las manifestaciones de la violencia, que son variadas. Entonces, no hay que centrarnos solo en violencia, es que le pegó, le arañó, no. Es amplio, es físico, psicológico, sexual o económico también, ¿no? No me da plata, me restringe, cuando se molesta conmigo, me dice, ya verás con qué cocinas, no te voy a dar nada hoy día, ¿no? Y se va todo el día, se come él fuera, su menú, no sé, y yo tengo que ver cómo le doy a mis hijos violencia económica también, ¿no?
él controla todo el dinero, él es el que ve todo lo gano, no quiere que yo administre nada, no me da para nada, o me da exactito, ¿no? Y si cuando falta para algo se molesta, se enoja, etcétera, pero él sí tiene para salirse, para irse con sus amigos, se vuelve tomado, ¿no? Se gasta la plata, etcétera, ¿no? Entonces incumple sus deberes de repente como padre o madre, ¿no? Y limita el acceso pues al tema económico, o a veces también pues a la parte, como les digo, profesional, ¿no? Muchas personas a veces venían porque me ha retenido mi título, no tiene mi currículum, mi cartón, el original de mi título, mi bachiller se lo ha llevado, no me quiere devolver, me ha dicho a ver si consigues trabajo, todo mi currículum original lo tiene, entonces yo no puedo postular, etcétera. O sea, hay muchos casos así, ¿no? Se lleva mi dinero, tiene mi tarjeta, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces esta primera entrevista, ¿no? Recuerden que hay un principio, ¿no? El principio de no revictimización, ¿verdad? Se va a hacer de dos formas. Puede ser de forma conjunta o realizada por alguno de los servicios de los establecimientos estatales, ¿no? Ahora, la entrevista conjunta básicamente está alineada al principio de no revictimización, ¿no? Porque antes, ¿qué es lo que ocurría? Ya viene la trabajadora social, cuéntame tu caso. Viene la psicóloga, el psicólogo, cuéntame tu caso. Viene la abogada, a ver, cuéntame tu caso, ¿no? El policía, vería, ¿qué ha pasado, señora? Ya, o señor, etcétera. Entonces, eso es retraumatizante para una persona que a través del relato vuelve a experimentar las emociones asociadas al hecho violento, ¿no? Entonces, lo que se procura es que la entrevista sea con todos los profesionales y el usuario o la usuaria, ¿no? En este caso sería el psicólogo o psicólogo, trabajadores sociales y el abogado o la abogada, ¿no? Entonces, o al menos dos de ellos. Entonces, de tal manera que al recoger la información, ¿no? eh, cada uno pregunta lo que sea relevante para fines de su propio informe también, ¿no? Entonces, aquí es importante que tú tengas primero una buena relación con tu compañero, con tu equipo de trabajo, ¿no? Sepas hacer equipo, sepas coordinar también miradas, ¿no? A ver en qué momento intervengo yo, tú, o qué hay que decir, o cuándo hay que callarse porque voy a intervenir verbalmente sobre algo que nos está diciendo, qué preguntar, cómo preguntar. Esto tiene que ver mucho con también la compatibilidad que tú generas con tus compañeros, ¿no? Entonces, para que no se sienta pues un ambiente tenso, una cosa así como no sé, cómo le llamaría esto, ¿no? Como un jurado que está ahí, no, sino que se sienta un espacio bastante cercano, bastante seguro, ¿no? Entonces ahí sí hay que quitarnos esas ideas de que, ¿no? Que el psicólogo, el trabajador social, que yo hago menos, yo hago más, no. Siempre trabajamos de la mano, siempre hacemos ambos distintos nuestros enfoques, y eso es importante, hacer un trabajo articulado, colaborativo. Cuando tú sumas, entonces tu trabajo sale bien porque es en beneficio del usuario, de la usuaria, no es un trabajo de personas. ¿Ya? Eso es muy importante. A veces yo veo que compiten, no sé, se llevan mal, no sé cuál es la razón, ¿no? Hay que respetar siempre la labor de cada uno, el lugar de cada uno. Todos los trabajadores son muy importantes. Entonces, cada uno desde su lugar ayuda y apoya en algo muy específico, ¿no? Entonces, ya cuando uno va viendo, ya sabes qué preguntar, ¿no? De repente ahí te dice una cosa, tú te miras con tu compañero, ya, a ver, hay algo más que decir, que intervenir, entonces tú tienes que tener estos códigos no verbales también, ¿no? Para que no estén como perdidos en el aire, ahora qué digo, qué hablo, quién pregunta, quién no, ¿no? No te reúnes previamente, ahora vamos a explorar esta parte, ¿no? Si hay necesidad de profundizar, yo voy a mirar, de repente me haces una seña con la mano para saber que tú vas a intervenir de repente, ¿no? Entonces, para que la persona no se sienta bombardeada de preguntas de aquí, de aquí, de aquí, de allá. No. La idea es que una pregunta de alguien sirva de mucha ayuda para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuéntenos, ¿no? ¿Desde cuándo está ocurriendo esta situación? ¿Qué es lo que está causando esto según usted? No, es que aquello, lo otro. Entonces, de repente ya dio datos sociales, ya dio datos de la vivienda, ya dio datos de la relación, dio antecedentes. Y en ese proceso dijo, sí, yo antes le había denunciado, ya hablo de un antecedente de una denuncia. Entonces, cada uno, ¿no? Va a coger la información que requiere también para su informe de repente, ¿no? A veces por ciertas diligencias no están todos los profesionales, ¿no? Pero se procura que puedan estar todos o dos, digamos. Pero si no están o están en otra diligencia, pues la primera entrevista preferentemente la hace la psicóloga o el psicólogo, ¿no? Y si es que no estuviera, pues ya sería el trabajador social o el área legal el que recoge igual esto. Entonces, ¿qué significa? Que todos los profesionales tienen que manejar atención en crisis,
¿no? Digamos, estas estrategias de entrevista que por acá nos ponen en el chat, ¿no? Escucha activa, rapport, todo eso, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces es un enfoque único. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el bienestar, procurar que la persona sienta, primero, que está en el lugar correcto, dos, que está con las personas correctas, y tres, que se sienta respaldada y que sepa que se va a hacer algo con su situación, que se le va a brindar apoyo, ¿no? No que va y, ay, ¿qué será? La gente parece que sí, parece que no, está medio aburrida, ¿no? Entonces, no. Entonces, el tema de crisis lo tenemos para la parte final. ¿Ya entiendo? Ujú. Entonces, eso primero. Ahora, obviamente que hay criterios para nosotros hacer la entrevista. No vamos a entrevistar a todas las personas. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo mucho en una unidad de protección cuando estuve, llegan dos sujetos así, todos bravucones, y ¡plum! Me golpean el escritorio. ¡Ah, quiero ver a mi sobrino! ¡Ah! Empiezan a gritar, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Calmadamente, no tiene que en ese momento también, pues, ¿no? Generar su autocontrol, ¿no? Explicarle que eso no es la manera que tienen de hablar, ¿no? Invitarlos a retirarse, de repente si es que te están ofendiendo, agrediendo, también pasa, ¿no? Me acuerdo mucho con una experiencia, llegamos con la compañera, la trabajadora social de una visita, ¿no? Y llega un usuario así ofuscada, esa mujer me ha quitado a mi hijo, ella, entonces saca su celular y empieza a hacer escándalo y toda la familia trincherada ahí en la unidad, o sea, unas cosas así que uno tiene que en ese momento sobrellevar, ¿no? Porque genera pues un malestar, obviamente, imagínense, ¿no? Entonces, un escándalo, me acuerdo unas veces cuántas veces nos han esperado fuera de la oficina para pegarnos, no sé qué será, pues, ¿no? Entonces, ¿se escucha? A ver, me dice Oliver, ¿no se escucha? A ver, me corroboran si se está escuchando. Sí, se le escucha normal. Ok, ok, genial. Ah, de Sí. repente por ahí un poquito el audio. A ver, lo que les decía es un poquito repitiendo que a veces hay que estar preparados para toda situación, ¿no? A veces vienen, imagínate, te esperan afuera del servicio, entonces uno tiene que tener siempre su autocuidado, ¿no? Nosotros tenemos que salir en horarios diferentes, asegurar que no haya nadie afuera, porque también a veces hay esos riesgos, ¿no? A veces pasa, y me acuerdo una vez tuvimos que llamar a la, ¿cómo se llama esto? Bueno, a la policía, pues, ¿no? Para poder salir, pues, porque estaba trincherada y una familia, ¿no? De unos agresores ahí, ¿no? En la puerta de la unidad. Entonces, pasa también a veces estas situaciones, ¿ya? Hay que siempre considerar eso, ¿no? Entonces, a veces llega una persona, de repente llega muy alterada, llega así, gritándote, de repente insultándote, por ejemplo, ¿no? ¿Puede pasar? Claro que sí. Entonces, si tú sientes que esto puede poner en peligro tu integridad, tú no vas a disponerte a atender para nada, ¿no? No puedes exponerte a que de repente la persona te agreda, te golpee, ¿ok? Genial, ya lo solucioné. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, tú no vas a intervenir, ¿no? La persona está muy descontrolada, violenta, tú no intervienes, ¿no? No te peleas con esa persona, simplemente le dices que no lo vas a poder atender, ¿no? Entonces, te resguardas, ¿no? De repente llega una persona psicótica, también nos pasó una vez ahí, se agarró del pelo ahí, entonces hay gente que es así, o sea, tiene una patología o tiene una psicosis, ¿no? Lo que comúnmente llamamos una locura, ¿no? Está fuera de sus cabales, ¿no? Entonces, o tiene un trastorno explosivo intermitente, llega de repente ahí golpeando, insultando, ofendiendo. Entonces, ahí primero es tu cuidado. No puedes bajo ningún concepto atender a una persona así, para nada, ¿ok? Segundo, de repente llega una persona en estado de repente alterado de conciencia. O sea, está medio zampado, como decimos, o media zampada, ¿no? O sea, está alcoholizado o estoneado, o sea, se ha ingerido algo, o sea, aplicado algo, entonces algún tipo de droga o sustancia, alcohol, tampoco, tú le reprogramas, ¿no? En este caso, le vamos a reprogramar su entrevista, ¿no? No le puedes atender, ¿no? Entonces, amablemente le comunicas y con mucha firmeza y tranquilidad, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? A ver, todas las personas, no todas las personas, pues, están sensorialmente eh, óptimas, ¿no? Hay personas que tienen a veces también problemas de algún tipo de discapacidad, ¿no? De repente sensorial, verbal, de repente auditiva, visual, ¿no? Entonces, una persona que no logra comunicarse, no se le puede entender de repente. A ver, no se le entiende, está un poco incomprensible. Entonces,
no haces el intento. Ahí es otra cosa, ¿no? Si es que es una discapacidad, y si tú no manejas o no conoces el lenguaje de señas, Sefocat tiene sus cursos de lenguaje de señas, ahora que me acuerdo, si tú no manejas, entonces ¿qué vas a tener que buscar un intérprete? ¿Pero qué va a pasar? ¿Ustedes creen que es disponible, es rápido, es fácil conseguir? Tienes que gestionar con CONADIS, que hay una persona que te ayude digamos, a hacer la entrevista. Entonces, ahí también una necesidad que surge para todos nosotros como profesionales es capacitarnos en el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Para poder entender a ciertas personas con discapacidades sensoriales, ¿cierto? Eh, Ahora, la entrevista conjunta, la primera que les decía que se hacen con los 3 profesionales, no se hace con niños. Para niños, niñas, adolescentes se hace la entrevista única, ¿no? En cámara GES, otra entrevista. Tampoco personas que tienen algún tipo de patología, de repente en estado psicótico, ¿no? Me acuerdo que una vez llegó una niña, una adolescente, parecía una niña, ¿no? Y bueno, estaba así como que no quería hablar con nadie, ¿no? Y bueno, yo también creído de que era una niñita, parecía una niñita así toda bien tranquila, bien asustada parecía, ¿no? Y le hablamos y uf, soltó 100.000 groserías, pues, y tenía alteración de la conciencia, de la percepción, o sea, estaba psicótica la adolescente, ¿no? Entonces, tampoco obviamente no se le podía atender, ¿no? Pues, en ese momento, ¿cierto? O una persona que llega a un estado de crisis intenso, desbordante, ¿no? A ver, siéntese señora, ¿cuál es? No, no le vas a decir ahí, pues, voy a tomar esos datos generales. No, pues, tú tienes que primero centrarte en calmar a esa persona, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho tino también. A veces, no sé por qué metemos la patita y queremos hacer cosas, las personas dicen, no, yo estaba llora, que te llora, y la señorita solamente anotaba, me pedía datos, y yo quería que me escuche de repente, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Muy bien, Kelly nos dice acá, por ejemplo, ¿no? Personas altaneras, agresivas, han tenido alguna frustración o problema. Sí, puede ser también, ¿no? O sea, o producto de su psicopatología, a veces, pues, ¿no? Entonces puede ser que llegue también una persona así, en un estado alterado, ¿no? Ahora, para la entrevista, ya para el momento de la entrevista en sí como tal, ¿qué consideraciones, qué criterios debemos tomar en cuenta? Primero, cuando llega la usuaria, el usuario, tenemos que informarle para qué es esa entrevista. Le tenemos que dejar claro cuál es el objetivo de esa entrevista, ¿no? Tiene que saber por qué está sentada, por qué está sentado ahí. El espacio físico. Aquí sí es importante contar con que el espacio sea iluminado, sea apropiado, guarde privacidad, no que esté pasando una persona aquí y allá, y entonces la persona se sienta como que empieza a hablar bajito porque es una manera de decirte de repente que quiero más privacidad, ¿no? Empieza a hablar así, eso como que te mira y se siente como perdida, perdido, entonces no. Ahí el espacio es un espacio único, ¿no? En la distancia también prudente, ¿no? No vamos a estar ahí abrazando, apapachando, tocando, ¿no? Entonces, guardamos nuestra distancia con la persona para que se le pueda de repente poder escuchar y recibir la información. A veces cuando entra en crisis también ahí vamos a ver si es que es pertinente o no tocar a la persona, abrazar, tocar o no. Vamos a ver, ¿ya? Nos tenemos que presentar con quién estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja para el Estado, es una persona, es un servidor público, entonces tú tienes que dar tu nombre, tu apellido completo, ¿no? Soy la persona tal, es usual, tu primer nombre, tu primer apellido, puedes decir, ¿no? Soy el psicólogo Luis Tafur, ¿no? Listo, entonces te estás presentando, estás diciendo con quién está hablando la persona. De repente después no va a recordarse, pero no importa, tú tienes que presentarte, ¿no? Establecer la parte del rapport también. O sea, llegar y que la persona sienta como que ahí, como les digo, ya, al fin está descansando de la situación que esté viviendo, ¿no? Entonces, obviamente esto es desde tu mirada, tu tono de voz, la postura de tu cuerpo, ¿no? Si tú tienes una urgencia personal, has dejado ahí tus niños cuidando la olla, ¿no? Te faltó sancochar los frijoles para el mediodía, eso te olvidas, ¿no? Entonces, es importante, si tienes un problema ahí que tienes que depositar en la gente más ratito, que acá no, entonces es importante que te centres en ese momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, también uno tiene que gestionar sus propios temas, sus propias cosas, ¿verdad? Entonces, bien, la persona también necesita recibir un encuadre, ¿no? De cómo es esta entrevista, para qué es esa entrevista, ¿no? Comentarle también de que de repente ahí
no generar una expectativa mayor, ¿no? Tampoco coaccionar o presionar de que ya tienes que denunciar, o ya te tienes que separar, o ya esto o aquello. Menos cuestionar, menos criticar, menos actuar como mamá o papá, ¿no? En muchas ocasiones los usuarios que dicen, no, he ido a la psicóloga, o el psicólogo me ha dicho, la señorita o el joven, me ha dicho, ¿tú qué quieres? Que te maten, que por aquí, que por allá, que esto, que aquello. Entonces, nosotros no somos su mamá, no somos su papá, ¿no? Entonces, si tenemos esas conductas, hay que trabajarlas, hay que revisarnos, ¿no? Entonces tenemos que tratar a la persona como un adulto. Entonces nos relacionamos de adulto a adulto, ¿no? Entonces, le hablo como que es un adulto. Nada que mamita, papachito, hijito, nada, ¿no? Entonces, señora tal, señor cual, ¿no? Entonces, como adulto que es, ¿no? Luego, le diré, pues, más o menos cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Vamos a conversar, en promedio unos 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Este tiempo es para usted, para poder hablar sobre lo que le está pasando. Le voy a escuchar el tiempo que sea necesario, no se preocupe. Porque a veces la persona piensa, la señorita, el joven estará con su tiempo y ahora le tengo que contar 1000 cosas, tiene que saber todo esto. Entonces, calma, ¿no? ¿Sí? Nuestro tono de voz tranquilo, calmado, nuestra mirada siempre dirigida a la persona, nuestro cuerpo suelto, no vamos a estar ahí, no, ajá, 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 no, ¿verdad? Entonces, dejamos esas cositas, si tienes un novio controlador o una novia controladora, bueno, haces tratamiento, lo dejas así que no vale eso. A veces hay profesionales que están ahí con su celular, entonces no, ¿verdad? Eso también hay que regular, hay que ordenarnos. Tenemos que ayudarle a que la persona sienta en ese momento, pues, que está con la persona correcta, ¿no? A veces va, ay, pero la señorita, no sé, parece que su esposo cada rato le escribía, le llamaba, pues, la gente está mirando todo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener resueltos sus temas, sus cosas, ¿verdad? Ojo, o miraba su chat, no sé qué hacía, estaba en su computadora, ¿no? Entonces, no. Ya, ahora si tengo que anotar, le digo, ¿no? ¿Sabe qué? Para poder recordar y ayudarle mejor, necesito recordar algunas cosas que voy a necesitar anotar, ¿no? Entonces, le estoy comunicando, ¿no? Ah, ya, sí, no se preocupe, ¿no? Entonces, porque obviamente no somos una máquina que se acuerde todo de repente, ¿no? Aunque hay algunos que tienen una memoria prodigiosa y pues se acuerdan todo, ¿no? Y al final escriben todo, redactan todo. Depende, ¿no? Solicitamos consentimiento verbal, ¿no? Señor, señora, ¿sabe qué? ¿Esté usted de acuerdo, ¿no? Está, no se siente presionada o presionado, ¿no? A realizar esta entrevista con mi persona, ¿no? Le comento, pues, en estos casos de violencia, ¿qué creen que pasa con la confidencialidad? Y no hay nada confidencial, pues, ¿no? Lo que me está contando es lo que yo voy a tener que informar, ¿verdad? Y comento que la información que usted me brinde, obviamente podemos tener cuidado con el manejo de su información personal, claro que sí, pero eso que usted me está comentando va a ser de mucho valor para ayudarle en el proceso que usted está atravesando, ¿no? Entonces, esa información obviamente que la vamos a reportar, la vamos a comunicar, ¿no? Justamente para eso es la entrevista, ¿no? Entonces, obviamente la persona va y yo le sensibilizo si es que tiene alguna duda o miedo respecto al tema. Esto se van a enterar, qué van a hacer, no quiero que vayan a mi casa, qué tal señorita viene cuando está él y de repente, entonces le aclaro sus dudas de cómo va a ser. Entonces, aquí es muy importante la actitud del entrevistador, de la entrevistadora también, ¿verdad? Ahora otro. El tiempo que va a durar la entrevista, ¿cuánto suele ser en promedio? Pues entre 45 a 1 hora, a veces se puede extender media hora más, ¿no? ¿Ok? Y si son niños pequeños, igual también, ¿ya? Recuerden siempre contar con un intérprete en caso de que, pero es que esto es, claro, el manual dice así, pero es que en ese rato que llega hasta que tú gestiones que hay un intérprete, es bien complicado, ¿no? O sea, toma su tiempecito. ¿No? Mejor, yo digo, es aprendernos lenguaje de señas, aprender, y sería un plus. Imagínate, postulas y dices, ¿no? Ah, yo soy trabajador social, yo soy psicólogo, yo soy abogado, y conozco el lenguaje de señas. Uf, ¿cuántos hay? A ver, de acá nada más, de los más de 50 que somos, ninguno, seguro, 80 somos, 90 casi. No sé cuántos conoceremos lenguaje de señas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no acaso la violencia le ocurre solo a las personas que no tienen discapacidad? No, pues, ¿verdad? Entonces, es mejor, si eres persona quechohablante, todavía es otro plus mucho más añadido, wow, ¿no? O sea, en estas cositas tenemos que centrarnos porque son competencias profesionales,
que siempre van a sumar a favor cuando tú quieres trabajar, sobre todo para la temática de violencia, porque esto tiene para mucho rato, ¿no? No es que ya se va a acabar, no es como el COVID, ¿no? Que pasó el caso COVID 1 año, 2 añitos, ya, listo, ¿no? Ahora ya está como que más regulado, ¿no? Entonces, esta situación es una problemática psicosocial constante y cada vez se necesitan más profesionales especializados, ¿no? Mientras más especializado estés, tanto más competente tú te haces. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De repente, ver ahí, vean ahí en la página de Sabocap, están también, hay hay toda una clase de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que tiene que ver también con la intervención en crisis. Es cómo dar primeros auxilios psicológicos. Está toda una clase ahí, está en la plataforma gratis, ustedes lo pueden ver, revisar, acceder. Entonces, eso también es algo que necesitas conocer. Porque una persona que llega por hecho de violencia, o que se escapó, que salió, que acaba de ser abusado, abusada, o golpeado, maltratado, no va a llegar y te hablar tranquilamente. Ah, sí, señorita, ¿sabe qué? Me pasó esto. No, llega un estado conmocionado, alterado, de mucho dolor, de desesperación, ¿no? Entonces, recursos, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahí? ¿No? Entonces, no solamente le voy a ofrecer agua, pero ¿qué recurso le ayuda en ese momento para que se tranquilice, ¿no? Ojo con el tercer punto. Cuando se trata de temas de violencia, jamás de los jamases, tú puedes, ni siquiera se te puede ocurrir pensar, para eso hay que revisar la ley 3036.4, no podemos ni siquiera insinuar o pensar en la posibilidad de que vamos a hacer una conciliación, una mediación, a ver que venga para hablar, vamos a resolver, le voy a recomendar a mi amiga para que les dé terapia, nada de eso. Porque si no, no existiría pues la ley 3036.4, ¿verdad? Entonces, en los temas de violencia no se hace psicoterapia, ¿ya? Así tú seas la mejor psicóloga, el mejor psicólogo, y llega de repente a tu espacio de consulta privada, una pareja, y ves, detectas hechos de violencia, no se atiende ese caso, se orienta, se psicoeduca, se refiere el caso, ¿no? ¿Dónde es que tiene que resolver? Porque eso es en una instancia estatal, ¿no? Imagínate, llega un caso, ya detectaste la situación de violencia, ¿no? Hace poquito me contacta una persona que quería que, pero por la narrativa, por lo que me dice, bueno, queremos venir en pareja, porque no el mesero me controla, me hace de todo, no les puedo atender en pareja, ¿no? Puedo atender a ella, o ella sola, a usted solo, a que queda de forma individual, porque sí le puedo orientar en qué es lo que necesita darse cuenta y dónde buscar la ayuda realmente, ¿no? Pero no podemos jugarnos con eso de decir, sí, ven, te voy a dar terapias. No. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ser muy, muy, muy profesionales, muy éticos con ese asunto. Tampoco pedirle, no, vamos a conciliar, porque de eso muy acostumbraditos, ¿no? Incluso yo he trabajado también en colegios bastantes años y a veces pasaban hechos de violencia. Ya, ay, no haga mucho problema, hay que arreglar acá nada más, ya, no, ya hay que resolver a ver qué ha pasado, quién el profesor dice que le ha hecho, le ha dicho. No, esas cosas no, con eso hay que tener mucha claridad y bastante ética, ¿de acuerdo? O sea, sea casos de bullying, sean casos de tocamientos indebidos, ¿no? Acoso, etcétera, ahí nadie se surra de la ley, acá se reporta, se le informa, ¿no? He visto un caso en un colegio X también, pasó pues una situación de acosos, ¿no? De parte de los docentes a alumnas, ¿no? Y bien, gracias, ¿no? Director, ¿no sabe qué, papachito? Anda, renuncia y vete tranquilo por la puerta grande, ¿no? Entonces, eso no puede pasar, ¿de acuerdo? No podemos ser cómplices de esa situación de violencia. Esa niña después, claro, entre comillas lo resolviste, pero estás trasladando el problema a otro lugar, ¿no? Y estás siendo cómplice de una situación violenta, ¿no? Entonces, por eso, si tú no visibilizas la violencia, jamás vas a poder intervenir, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso, ¿ya? Eh, no hay acá conciliación para temas de violencia. Si ya hubo agresión de algún tipo, no se concilia, no se concilia, ¿sí? Se brinda el tratamiento debido, tú le informas, le enseñas, le orientas sobre lo que es la violencia,
puedes hacer una entrevista motivacional ahí para poder ayudarla a comprender. Realmente sabías tú, te cuento, ¿no? Das información a modo de comentario. Yo te cuento, mira, esto que tú me estás mencionando, de que a veces él te quita el dinero, de que no te quiere dar, se llama violencia, es violencia económica, cuando tu pareja te limita o te restringe, ¿no? El acceso a los bienes de repente económicos o patrimoniales para que puedas llevar una vida digna, ¿no? Entonces, eso también es una manifestación de la violencia, ¿no? Te cuento, ¿no? Quiero que sepas que esto es así. Le informo a la persona, le ayudo a ampliar su nivel de conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué no se concilia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta situación, como ya sabemos, es un tema que va a ir en escalada. La violencia avanza, evoluciona. No es que ayer me pegó y hoy día ya estamos felices. No, hay un llamado ciclo de la violencia. La persona, después de que se da la agresión, que sea física, psicológica, verbal o sexual, lo que fuera, o económica, entra en una etapa de calma. Sí, ya estamos bien, se ha perdonado, hasta de rodillas me ha pedido perdón, imagínate. Nunca le he visto llorando y me ha pedido, me ha rogado que le perdone. Ya estamos bien. ¿Cuánto tiempo ya están bien? Una semana. Bueno, ya, es que es así, pues es su desconocimiento, a veces es también la ceguedad del momento, ¿no? Entra a la fase de calma, ¿qué pasa? Otra vez sonó mi celular, me he ido a contestar afuera y me ha dicho, ¿quién te está llamando? ¿Qué por qué? Hemos discutido, me ha quitado mi celular, ha revisado todo, lo ha tirado al suelo porque no encontró nada, ¿no? No me ha hecho nada a mí, pero a mi celular nomás lo ha roto, ya tenía que arreglar mi pantalla, ya. Pero de ahí hemos estado tranquilos, me ha dicho que me quiere, que me ama, que me le comprenda, que es que yo tengo la culpa porque soy así, porque, etcétera. Entonces ya estamos tranquilos. Entonces empieza una escalada, ¿no? De etapa de calma aparente, etapa de tensión, el detonante de la agresión, la reconciliación o luna de miel, y eso vuelve. Entonces cuando tú le cuentas, ¿no? Y esto que tú me estás contando, ¿no? Que tu esposo te ha dicho, anteriormente pasó así, y después de eso de repente él ya se disculpó, estuvieron bien. Sí, hemos estado tranquilos. ¿Cuánto tiempo? Oh, como un mes hemos estado bien. ¿Y después qué pasó? ¿Volvió a ocurrir? Sí. ¿Por qué razón? Ah, es que otra vez, es que yo hice mal esto, es que llegué tarde, es que no le respondí el mensaje, es que me vio en línea, es que, no sé, pues llegó borracho y me dijo aquello. Entonces, y después de eso se perdonaron, estuvieron tranquilos. Sí, hemos estado tranquilos. ¿Cuánto tiempo? Habrá sido 2, 3 semanas. Entonces, poco a poco esos tiempos se van acortando. Entonces, entre agresión y reconciliación, cada vez hay menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo, y eso se instala como una forma de relación en la pareja. Entonces, en esos casos, no podemos exponer a que la persona pase de chantajes, mentiras, a violación, abuso, mutilación, lesiones graves o muerte. No vamos a esperar que llegue al riesgo severo para decir, uy, tenemos que actuar, ¿no? Y la verdad, yo les digo con mucha frustración, a veces he visto expedientes cuando tuve bueno, ¿no? La posibilidad de acompañar algunos casos de feminicidio que se dieron. Y me acuerdo mucho de una señora, un caso muy sonado, porque la encontraron dentro de una bolsa amarrada con un cable, ¿no? Y toda la agresión se dio en presencia de los niños, de los 3 hijos. La señora había coleccionado una serie de denuncias, eran 17 denuncias, sin exagerar, eran 17 denuncias donde tú leías, pues, y realmente era para llorar, ¿no? O sea, primera denuncia, me insultó, me dijo que era una P, tal cual. Bueno, otra denuncia, ¿no? Me sujetó fuertemente de mi mano, me zamaqueó, ¿no? Y me insultó, y me dijo, miren, otra denuncia, ¿no? Me golpeó contra la pared, me jaló de mi cabello, mi hijito se puso en el medio, lo pateó. Otra denuncia. Me quiso ahorcar, yo corrí, vino de la cocina con un cuchillo, me dijo, de aquí sales muerta, ¿no? Otra denuncia. Me persiguió por la calle, me empezó a insultar, me empezó a golpear bien, me dejó bastantes moretones, que no sé qué, por allá. O sea, era toda una escalada hasta que finalmente pues murió, ¿no? Fue asesinada, no murió, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, esa situación
O sea, que se pueda evitar si es que nosotros actuáramos realmente en el marco de nuestras competencias, si realmente actuáramos eh, con profesionalismo, ¿no? O sea, y eso es una cosita de muchos casos que yo les pudiera decir que son bastante, bastante duros en realidad, ¿no? Porque tenemos que accionar ahí, ¿ya? O sea, tenemos que tener muy claro, queridos participantes, de que no hay conciliación en temas de violencia. No puedes decir ya perdónate, ya disculpe, llega a un acuerdo. No. Para eso tiene que haber sanción, tiene que haber tratamiento. ¿De acuerdo? A ver, por aquí tenemos a alguien que levantó la mano. Coméntanos. Dice Medina, pero no veo tu nombre. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches. justamente. Quien le habla es abogado. Estoy participando en este curso para especializarme mucho más con profesionales que están con conocimiento, ¿no? Y me gustaría dar un pequeño alcance desde mi punto desde mi profesión. Claro que sí, Cuando gracias. existe, Ujú. cuando existe una denuncia, no hay que volver a reiterar nuevamente denuncia tras denuncia, sino pedir el cumplimiento de las medidas de protección, porque obviamente a raíz de una denuncia sale una medida de protección que son otorgadas por el juzgado, la misma que puede terminar incluso en el encarcelamiento de la persona por 24 horas si son amenazas, y es más si es que ha habido un atentado en contra de la vida, porque se le aperturaría un proceso penal, ya que ha cometido un delito, porque cuando le dan medidas de protección para la seguridad de la víctima, que es la que ha sido agredida, en este caso está cumpliendo o está dándose el desacato a una orden judicial que se llama desacato a la autoridad. Ese es el delito y se procesa por ese delito. Bueno, es solo el alcance que quería hacer llegar. Disculpe más la interrupción. Excelente. Y eso es importante. Miren, ¿ves? Ya vamos ampliando nuestra mirada porque aquí la víctima tiene que solicitar efectivizar su medida de protección, ¿verdad? Entonces ya aquí el compañero nos ha explicado desde la parte legal, obviamente, que lo que se tiene que procurar es que se haga efectiva esa medida con la que ya cuenta la persona, ¿no? Yo les digo de verdad, miren, en varios lugares que he estado, a veces nos dormimos con el expediente amontonado, amontonado, entonces eso no puede pasar. No puede pasar, ¿no? Incluso el incumplimiento de esa función nos puede costar muy caro en realidad, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también tenerlo en consideración, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más tenemos acá? La entrevista inicial tiene tres fases, pues, ¿no? La fase de inicio, la fase intermedia y la fase final, ¿ya? Antes de pasar a esta parte, tenemos, a ver, acá un participante que nos quiere compartir, Giancarlo, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Efectivamente, cuando hay una agresión ya contra la mujer, y ya en el tema de conciliación ya no se podría tratar porque ya se siente dolida, ¿no? Pero yo tengo conocimiento por Demuna de que el decreto legislativo 1276 indica de que ya cuando el menor está sufriendo la agresión, cuando se va a la comisaría para poner la demanda, que no sea incorporada en la 3036-4, sino en la 1297, la 1297 por lo que es riesgo de protección. Y esto, ahí va a haber un poco más de sensibilidad por parte del CEN o la policía que pueda tratarlo en familia y se podría llegar a esa conclusión. Ese sería mi aporte, mi estimado. Muchísimas gracias, genial. Entonces, miren, tenemos dos documentos que hay que revisar, ¿no? La ley 3036-4 y el decreto legislativo 1297 que nos da la directriz para actuar en casos de desprotección y riesgo de desprotección, ¿verdad? Entonces, nosotros, quienes no somos abogados, o sea, los psicólogos, trabajadores sociales, ¿debemos conocer la ley? Claro que sí, porque ahí nos dan, digamos, las directrices de cómo actuar, de cómo intervenir, cómo proceder, ¿verdad? Entonces, bien, y obviamente nos apoyamos en el área legal, en los especialistas, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, acá Raúl nos dice, ¿no? Es usual, frecuente u obligatorio derivar a un agresor al CAI. Ya, cuando hay una situación de violencia, cuando son riesgos leve, moderado, el agresor suele, como parte de las medidas de protección que se dictan, ¿no? Dentro de lo que son, digamos, los autos finales que indica que el agresor, tanto como la víctima, deben pasar, pues, un proceso de psicoterapia, ¿no? Entonces,
Pero adicionalmente a ello, no solamente es en un centro de salud, si es que hay psicopatología, pero si es que la agresión es una situación probablemente a veces por el hecho mismo de su vivencia, del contexto cultural o social de la persona, se psicoeduca, se reeduca en el centro en el CAI, ¿no? En el Centro de Acompañamiento Integral, para que pueda reaprender la manera de relacionarse, ¿no? Desde un enfoque de género, desde una nueva masculinidad, pues, porque ha estado de repente instalado el machismo, pero si digamos, su agresividad es producto de un trastorno de personalidad, de alguna psicopatología, lo tiene que trabajar en el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Ahí es donde se le va a derivar, ¿ya? Ahora, esto claro que es obligatorio, y como es obligatorio ya sabrán que hay mucha resistencia también, pues, ¿no? No es que la persona va con la mejor de las intenciones a cambiar, van muy manipuladores o muy desafiantes, o a veces con una sumisión, ¿no? Pero que está disfrazando con una conducta resistente realmente al tratamiento, ¿no? Entonces, esto es así, debe recibir la terapia. Ahora, cuando es riesgo severo, porque ha puesto en peligro la vida, la integridad de la persona, ¿no? Es una tentativa de feminicidio, pensemos, no va a ir a tratamiento, pues de ahí básicamente la pena es mayor, ¿no? Entonces ya afronta un proceso penal, ¿no? Que con pena privativa de su libertad, ¿no? Porque digamos que es un psicópata, una persona, un trastorno disocial, una persona que ha generado, intentado de repente asesinar, matar, mutilar, ¿no? Entonces la evaluación, la pericia va a determinar también esas características, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Ya, tenemos las 3 fases para lo que es la entrevista. A ver, perdón, denme un segundo. Las 3 fases de la entrevista, en la parte inicial, como les digo, la técnica central que vamos a emplear es rapport, ¿no? Aquí en la entrevista inicial, lo que tenemos que garantizar justamente es que la persona, como les digo, sepa para qué está ahí, sepa cómo se va a desarrollar la entrevista, le damos un marco de actuación de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir cuando he llegado ahí, la persona, ¿no? Para que no se sienta en el aire, y ahora qué va a pasar, y qué me van a decir, y a dónde voy a ir, y cómo va a ser, y cuánto tiempo voy a esperar. No. Entonces, le garantizamos ahí, no vamos a escuchar, vamos a hablar sobre lo que está usted viviendo, y en base a eso le vamos a, de repente, si es que hay un riesgo latente, o sea, que puede volver a darse la agresión, ¿no? Le ayudaremos a construir un plan de seguridad, le orientaremos en relación a un plan de seguridad. ¿El plan de seguridad qué significa? Que la persona me dice, ya mira, yo voy a ir, pero él a veces llega, de repente esta noche llega mareado, no sé, entonces, ¿qué puede hacer usted en ese caso? ¿No? ¿Qué podría hacer esa persona? De repente, si se intenta dar nuevamente una situación de agresión, ¿no? Cerrarse, salir a un espacio abierto, contar siempre con dinero efectivo, ¿no? En caso requiera salir, ¿no? Porque a veces te puede llamar la persona, a veces no siempre va, ¿no? En línea 100, por ejemplo, pasaba así, ¿no? No se identifica, dice, tengo miedo, no estoy pensando irme de mi casa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esta persona es así conmigo. Entonces, aquí en el plan de seguridad le vamos orientando un poco en relación también a cuáles serían las posibles salidas, ¿no? Si tienen niños, no avisar a nadie ahí cerca, decir que, oye, me voy a ir, me quiero salir de mi casa, ¿no? Para no despertar de repente una conducta de repente alterada en la persona agresora, contactar con familia, o saber a dónde va a acudir, ¿no? Que la persona te dice, me quiero separar, me quiero ir, no quiero, ¿no? Te está comentando de repente ahí en el centro de salud un evento, una situación de repente que está ocurriendo de violencia que está viviendo, entonces ahí no me quiero salir, me quiero retirar de este espacio. Entonces le orientan, ¿no? Tener dinero en efectivo, saber a dónde va a llegar, no comunicar a personas cercanas, ¿no? Dónde va a estar, de repente buscar un espacio donde se encuentre realmente a solas, tener lo indispensable o necesario en una pequeña mochila o maleta, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Plan de seguridad que la persona debe tener. ¿No? Contar con su documentación, porque hay gente que a veces te va a decir, no, no, de repente no tengo mi DNI, él lo tiene, me ha quitado. Wow, entonces si pasan esas situaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente que también ahí, para la atención, no necesita el tema de DNI, la persona, ¿no? Entonces se le puede atender sin DNI también, ¿ya? Ah, ya.
En la primera entrevista no se aplica ningún tipo de test o cuestionarios, etcétera, ¿ya? Lo que sí vamos a ver es que se va a hacer una valoración del riesgo, con una tabla de valoración de riesgo, pero y eso es otro módulo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Básicamente nos vamos a entrar en la entrevista. No vamos a aplicar ahí un test, ni gráfico, ni tampoco psicométrico, ¿sí? Nuestra técnica principal en la fase inicial de esta entrevista es el rapport, ¿no? Lo que necesitamos es que la persona se sienta en confianza y nos dé toda la información relevante para el proceso, que nos deje claro qué pasa, quién es la persona, cuándo fue la última vez que ocurrió, con qué frecuencia está ocurriendo, qué es lo más grave que ha pasado y cuál es la posibilidad de que la situación se pueda volver a dar también y qué riesgo real y riesgo potencial hay para su vida, su salud o su integridad, ¿no? A veces dicen, no, mira, sí, ya él va a venir, ese ya, él habla fuerte, pero bueno, ya. Yo en ese rato lo callo, ya le digo y ya se calma. Entonces, de repente por ahí la persona todavía está teniendo cierto manejo de la situación. Pero ¿qué pasa si te dice, yo tengo miedo? En la mañana vuelta y me dice, si te encuentro ahí, yo no sé qué, yo te mato. No sales viva hoy día de esta casa. Ya es una situación grave, ¿verdad? Es una amenaza de muerte, ¿cierto? Ahí no vamos a decir, bueno, él es así. No, tenemos que tomar en consideración eso como que es un hecho, simplemente, ¿no? Fase intermedia de la entrevista. Aquí vamos profundizando en más detalles de la situación, ¿ya? Aquí obviamente que vamos a tener que dar hipótesis, ¿no? De qué es lo que está aconteciendo, por qué se está dando esta situación. Porque recuerden, de repente puede ser la situación acá, obviamente que no vamos a ni siquiera insinuar que la persona tiene la culpa. Ojo, ¿ah? No le vamos a decir, pero de repente tú estás haciendo esto, pero de repente usted no cumple, pero tal vez usted es así, le provoca, pero quizás usted te lo está buscando. O sea, jamás de los jamases vamos a acusar o vamos a culpabilizar, perdón, a la víctima de la situación o del hecho violento. Eso no lo decimos nosotros. Recuerden, el área legal es el que determina la culpabilidad, el grado de responsabilidad. Nosotros no vamos a decidir quién es culpable ahí, o quién hizo o no hizo, o indujo. Entonces, lo que tenemos que aquí es saber, básicamente, a través de preguntas abiertas, ¿no? Es qué otros detalles pueden estar detrás de esta situación de violencia, ¿no? De repente a veces hay familias que son judicializadas, se denuncia uno, otro, hay denuncias múltiples, ¿no? Él le denuncia, ella le denuncia, pero el fondo, ¿cuál es? De repente es el tema de la pensión de alimentos, ¿no? De quién va a recibir eso, entonces eso ha generado, de repente yo me acuerdo de dos personas así en una unidad que se denunciaban constantemente, la señora decía que él era un depravado, ella decía que ella era una agresiva y así, ¿no? Entonces, la niña en medio de toda esa situación, expuesta a hechos de violencia entre los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente que si la niña se quedaba con uno de ellos, el otro iba a tener que pasar la pensión de alimento, ¿no? Entonces, a veces también pasa esa situación, ese escenario, de que no quieren, pues, ¿no? Tanto la esposa o el esposo, quien fuera, y buscan de alguna manera generar una situación de conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? Pensemos otro caso, estas dos hermanas se denunciaron por hechos de violencia, ¿no? Toda la familia decía, no, la cuñada nos agrede, y efectivamente, pues la señora hacía mucho escándalo, mucho insulto verbal y todo, ¿no? Hacia ellos, ofensas. Pero ¿qué pasaba? O sea, el fondo no era pues que se llevan mal, sino que ellos vivían en una vivienda que había quedado como herencia de la madre, ¿no? Entonces ambos querían como que ya que se vaya mi hermana o que se vaya la otra hermana para quedarme en posesión de todo. Entonces la violencia surgió por un conflicto de intereses que había en esta familia, ¿no? Entonces hay que ir picando poco a poco a ver qué es lo que puede estar detrás también y qué es lo que la persona a veces puede atribuirle, ¿no? A veces la misma persona te da una hipótesis, te dice, ¿no? Yo pienso que él es así porque tal vez, ¿no? Él piensa que yo le engaño, o porque de repente él me ha dicho que duda de que mi hijo sea de él, ¿no? Una vez me ha dicho, ese bastardo, ¿de quién será? ¿No? Entonces me ha dado a entender de que él piensa que no es su hijo, ¿no? Y nos hemos separado y no le quiere pasar pensión. Entonces de repente hay otro fondo también adicional a esa situación que se está viviendo, ¿ven? Entonces, la técnica acá que vamos a usar es la narrativa libre. ¿Qué significa? Dejamos que la persona asocie libremente sus ideas y nosotros vamos a ir usando técnica de clarificación. O sea,
déjame ver si le entendí. Me acaba usted de decir que lo que usted siente es que su esposo realmente duda de la fidelidad de usted y se lo increpa constantemente, incluso en ocasiones le ha llegado a revisar sus partes íntimas. ¿Es así? ¿No? ¿O eso es lo que usted me intenta decir? Sí. O no, no tanto así, no es eso, sino, entonces explíqueme con más detalle, coménteme un poquito más sobre esto. Entonces, voy profundizando, necesito tener claridad. No voy a asumir en mi cabecita, no voy a interpretar nada. Tengo que tener la información tal cual me la está presentando y corroborar si yo estoy entendiendo realmente lo que la persona me intenta decir. A veces hay personas que se enredan porque llegan en crisis, no sabe cómo decirte, por dónde empezar a hablar, y claro, hay que ayudarle ahí clarificando o haciendo pequeños resúmenes también, o parafraseándole, ¿no? Otra de las técnicas que acá nos puede ayudar es el reflejo, por ejemplo, ¿no? Noto que esta situación a usted la tiene sumamente agotada y esto le causa profunda tristeza, ¿no? Porque está llorando. Sí, así es, joven, o sí, señorita, yo me siento mal, ¿no? Cuando usted me habla de sus hijos, veo que usted empieza a llorar porque esto es un asunto que le causa mucha tristeza, ¿no? Lo que le está pasando a ellos dos. Sí, señoritos, hijo. Entonces empieza a profundizar más en la situación porque estoy haciendo un espejo de la emoción que me está mostrando, ¿no? Entonces solamente me limito a eso, ¿no? A reflejar, a clarificar, ¿no? Para tener en claridad lo que me está diciendo, ¿no? Y siempre que redacto, obviamente, será según refiere la persona, según refiere el usuario, ¿no? Menciona que manifiesta tal cosa, entonces yo no asumo, ¿no? De que eso es verdad, sino tengo que citar, por decir así, las palabras de esta persona, ¿no? Y la última parte de la entrevista, hago un resumen de todo, ¿no? Bien, señora, usted llegó aquí porque me comentó que tiene un conflicto muy fuerte con su esposo, que ya no es de ahora, sino viene de hace 5 años atrás, que usted ya le había puesto denuncia anteriormente y que lo retiró, y pues que ahora, hace 5 meses, ha notado que él nuevamente empieza con estos episodios de violencia, en que le golpea, le patea, le empuja, ¿no? Le insulta y le prohíbe salir, ¿no? Entonces, le hago un resumen, ¿verdad? Entonces, de todo esto, lo que usted me ha comentado, ¿no? Obviamente lo vamos a trabajar acá con el equipo respectivo para que le podamos ayudar, de repente, ¿no? Y ahí la parte legal le dirá, la parte social también le dirá, ¿para qué? ¿No? Para proceder con la denuncia, o vamos a hacer una visita a su domicilio, ¿qué es lo que sigue? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, o le vamos a dar el plan de seguridad para posibles situaciones. De repente si es riesgo leve, la persona no quiere denunciar, es leve, es un episodio único. Le daremos un plan de seguridad de cómo intervenir, una cartilla informativa. Señora, acá hay un teléfono adicional al que usted puede contactar si es que en algún momento se siente en peligro o vuelve a suscitarse un hecho de violencia de repente, para que usted solicite apoyo emocional o asesoramiento legal, ¿no? Llame usted a la línea 100 o este es el teléfono del Centro de Emergencia Mujer o del Servicio de Atención Urgente. Adicionalmente a esto, ¿qué puedo hacer? Como le digo, ¿no? En ese caso, y ya le doy herramientas, ¿no? Pero cuando es riesgo severo, obviamente que ahí no le voy a dejar que se vaya a su casa, ahí ya procede de oficio la denuncia, ¿verdad? Bien. Vamos con la última parte, que es la intervención en crisis, como le decía, ¿no? Si es que llega la persona en una situación de crisis, ¿no? En ese caso, pues es que es un estado alterado, ¿no? A nivel emocional, la persona no puede responder frente a lo que ha vivido. Es como que la situación es de este tamaño y sus recursos de afrontamiento son de este tamaño. Entonces, se siente rebasada o rebasado por lo que acaba de vivir, ¿no? Entonces, debe haber un hecho desencadenante de la crisis. Me ha ahogado, me ha ahorcado, me he metido en una tina, ¿no? Me tapó la boca, me puso una almohada, me decía muérete, o de repente me ha correteado ahí con un cuchillo, ¿no? O sacó un arma, o etcétera, ¿no? O agarró un pedazo de vidrio, y me lo tenía ahí en la cara, y me dijo te voy a desfigurar. Una situación impactante, un detonante, ¿verdad? Algo que desencadena un hecho objetivo, hecho concreto, ¿no? La percepción del evento, que obviamente suele ser un evento que amenaza contra su vida, su salud, su integridad, ¿no? Y hay una evaluación subjetiva de que eso es un peligro inminente contra el cual no va a poder lidiar, ¿no? Este señor llegaba porque la pareja había llegado, estaba con un machete, estaba con un pico de botella y se le abalanzó encima, ¿no? O sea, puso en riesgo su vida, ¿no?
su integridad, su salud, todo. Entonces, esas situaciones suelen ser detonantes o desencadenantes muchas veces, ¿no? Y esto obviamente que, como les decía, rebasa la capacidad que tiene usualmente la persona para afrontar ciertas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, la manera de afrontamiento al recurso no es suficiente ahí. Entonces, hay la percepción de peligro, ¿no? O de incluso daño en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar generalmente alrededor de un episodio de crisis. Ahora, ¿qué va a pasar con la persona? Se van a alterar varias áreas importantes de su ser, digamos, ¿no? De su psiquismo, la parte conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Estas 5 áreas las vamos a ver alteradas, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando un usuario llega en crisis, a veces la narrativa va a ser completamente desordenada y no vamos a asumir que está mintiendo, sino probablemente lo que puede estar pasando es que esté en un estado obnubilado de conciencia, o sea que su memoria, su atención no están completamente con claridad, ¿no? Sino está todo disipado, desorganizado, ¿no? Porque hay alteraciones de los siguientes tipos, por ejemplo, ansiedad anticipatoria y miedo. Señorita, está afuera, va a venirme a pasar algo, entonces un miedo exagerado al peligro potencial, ¿no? O a veces ya, si ha estado expuesto o expuesta a situaciones de crisis en el tiempo, puede haber desarrollado un cuadro de ansiedad generalizada. O sea, de todo, la persona siente desespero, miedo intenso, ideas de que va a pasar lo peor, ¿no? Una reacción de pánico, un estado de shock, ¿no? Sentimientos de miedo, culpa incluso, de repente es que yo por qué le permití, por qué no vine antes, o etcétera, y nosotros no vamos ahí pues hincarle más, sí, señor, usted debió venir antes, mire cómo ha llegado en este estado, que pasa eso, no es nuestra tarea eso. Nuestra tarea es contener en ese momento, ¿de acuerdo? Puede venir con sentimientos de rabia, de enfado, o muy hostil, demandante. Me tienen que atender acá, me van a matar, ustedes no hacen nada. Entonces de repente viene así, hostil, demandante. Es parte de un estado alterado emocional, producto de la exposición a una situación, digamos, crítica, ¿no? Entonces no te lo tomas personal, no es contra ti, eso es su estado emocional, conmocionado en ese momento, ¿no? Bien. A veces vamos a encontrar también, pues la persona tiene ideas de culpa, como decía, bloqueo. No sé, estaba en el parque o creo que estaba en el patio, no me entonces de repente en ese momento no logra acceder a su memoria episódica, ¿no? Con claridad. Señora, pero usted me dijo que estaba en el parque y me dice que ahora viene de su casa. Sí, es que de mi casa corre al parque, de repente está así como nublada o nublado, puede haber un bloqueo, sensación de pérdida de control, la persona se siente perdida, siente que no va a pasar, negación, sobre todo cuando son temas de violencia sexual, por eso ahí es importante que la entrevista sea una entrevista única, ahí no se pregunta ni repregunta. ¿Qué va a pasar? Muchas veces la víctima, producto del impacto de lo vivido, está como en un estado de repente, incluso disociado, y te habla, ah, sí, vino así, me agarró, estaba así, y tú dices, ay, pero no está llorando, parece que no le ha hecho, de repente, no le ha impactado esa situación, o está, no, hay que también tener en cuenta acá, sobre todo, los estados de disociación, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer ya en pericia, porque ¿qué va a pasar? Muchas veces la persona llega, ¿no? Y yo he visto muchos procesos de cámara Gesell que tristemente se han caído porque el psicólogo decía, ah, no ha llorado cuando está contando la violación, entonces no tiene afectación emocional. Eso es muy ridículo, ¿no? El estado, digamos, de afectación puede estar de alguna manera en su presentación conductual como un bloqueo, como una disociación, un cuadro disociativo, o sea, la parte emocional y la parte cognitiva están como que separadas, dislocadas. Entonces la persona puede hacer una narrativa plana de lo que está pasando y parece que no hubiera el componente emocional. Entonces ahí obviamente sí hay pruebas específicas para determinar si hay pues algún tipo de cuadro disociativo o experiencia disociativa. La persona puede sentirse ajena a su cuerpo incluso, despersonalizada, ¿no? ¿Ok? O vivir una desrealización, se dice, o sea, es como que está en otro mundo, en otro lado, como que estoy aquí y no estoy, entonces la persona parece que está media perdida, media ida, ¿no? No sé si estará bien o ha tomado algo que está medio extraño, entonces
pueden ser síntomas o indicadores de desrealización, ¿no? Está como salida, su conciencia pues ¡pum! En ese momento se dispersó, ¿no? Ideas autolíticas, de repente querer morirse, querer hacerse daño, ¿no? Estar como colgado, decimos, ¿no? Está hablando y se queda, ¿ah? ¿Qué me decía? Entonces, con atención dispersa, o sea, con una atención o concentración dispersa, ¿no? Difícilmente va a tomar decisiones, entonces acá la intervención tiene que ser un poquito más directiva. Nosotros no le vamos a decir, a ver, ¿qué piensa usted? ¿No? La típica, ¿no? Que suelen usar ahí de a ver, ¿usted qué piensa hacer? No sé qué. No, la persona a veces no se va a dar cuenta, no sé qué hacer. Señorita, he venido porque quiero que usted me diga qué va a pasar. Entonces le damos una pauta, ¿no? O sea, no le voy a estar ahí yo induciendo a que debe pensar o o aquello, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos desorientación espacio-temporal. De repente la persona no se da cuenta dónde está. Y de repente ahí en ese momento ni siquiera sabe dónde está, hay que preguntarle también. ¿Qué más? Sensación de extrañeza, a nivel conductual, ¿qué más tenemos? Hipo o hiperactividad, o sea, muy lánguida o muy activada, ¿no? Puede hablar demasiado, verborrea. Empieza a hablar como una así, dispara palabras, palabras, palabras. Entonces, ya, puede ser parte de su estado de crisis en ese momento. Entonces, ahí vamos a ver algunos pasitos más adelante. Mutismo, no saber qué decir. O cuando preguntas el hecho concreto, se queda en blanco, callada, callado, ¿no? Con extrema desconfianza, etcétera, ¿no? Bien, y todo esto que estamos leyendo aquí en este cuadrito. A nivel fisiológico podemos observar hipersudoración, de repente hiperhidrosis palmar, su mano está mojada cuando tú le das la mano, se nota que su respiración está agitada, de repente te habla así como que se está ahogando, ¿no? Entonces, o de repente hiperventila, entonces está absorbiendo muchísimo aire y eso le acelera el ritmo cardíaco, le acelera la frecuencia respiratoria, entonces tú tendrás que ayudarle a pausar en este momento, ofrecerle agua de repente, ayudarle con una técnica de respiración primero, para que pueda regular su sistema nervioso, porque como hay una alteración fisiológica, no va a acceder a la parte cognitiva plenamente, ¿no? Entonces, no va a haber un buen recuerdo, una buena memoria episódica, un buen nivel de atención, no lo va a haber, ¿ya? A veces también con parestesia puede llegar la persona, siento que parece que me han quemado el cacao, me pica acá, siento una sensación aquí, que se y no tiene nada de repente, ¿no? No es que esté loca o loco, sino que es una parestesia, es una falsa sensación corporal, pues producto del estado de conmoción que ha vivido, ¿no? Entonces, la intervención en crisis, es un proceso de ayuda justamente cuando la persona se presenta en estas situaciones por haber estado expuesta a un hecho traumático, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo se puede dar la afectación psicológica? Pues lo que vamos a observar es que la exposición al hecho, ¿no? Digamos, de violencia, hecho traumatizante, va a generar sintomatología a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero la sintomatología, digamos, aguda, la vamos a ver alrededor de 6 meses, ¿no? Desde la exposición al hecho, ¿ya? Pero no significa que no haya un nivel de afectación asociado, pues, o reactivo a la exposición inicial también, ¿no? Por eso es que hablamos de reacción de estrés agudo, cuando se ha suscitado recientemente, y pasados estos 6 meses estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Así lo vamos a denominar, ¿ya? Así es, puede haber problemas de memoria, de recuerdo. Estos bloqueos de memoria son parte de experiencias disociativas, ¿no? Un poquito les cuento, este chico estaba hablando de un abuso, ¿no? De su papá, estaba durmiendo, vino mi papá, estaba de noche y se quedó en blanco. Dijo, estaba jugando con mi hermana, al papá y a la mamá, creo que estábamos echados en la cama y me tocó y no, creo que estaba soñando, sí, era un sueño. Entonces, wow, pasó de papá a hablar de la hermana y luego decir que es un sueño. Entonces, esa cosa extraña que pasó en el recuerdo, que se cortó, se interrumpió, fue una experiencia disociativa, o sea, fue demasiada la experiencia
que no lo puede procesar a nivel cognitivo, entonces, ¿qué pasa? Se bloquea, ¿no? Entonces empieza ahí la fantasía, la idea de que esto fue una imaginación, y si desconocemos podemos pensar, este chico está mintiendo. No, ha habido una experiencia disociativa porque realmente el hecho había sido traumatizante, ¿no? Entonces puede haber estas lagunas, se disipa un poquito el recuerdo, sí puede pasar. Entonces, los primeros auxilios, perdón, o la intervención en crisis, podemos hacerlo desde minutos a horas, pero lo usual acá en los centros de atención estatal es 1 hora en promedio, ¿no? Lo puede hacer cualquier persona que maneje técnicas de intervención en crisis, no solo psicólogos, terapeutas, orientadores, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros, abogados, etcétera. La atención en crisis puede ser en cualquier lugar, porque recuerden, imagínense, hay un desastre, un terremoto, hay un lugar, no vamos a ir a la oficina a conversar, no, ¿verdad? Puede ser en el mismo lugar de los hechos también, ¿cierto? Pero lo que yo necesito ahí es que la persona se restablezca y evitar que haya una situación de mortalidad, porque puede ser que la persona, por el hecho de crisis, se quiera aventar, después de un terremoto se lanza de la ventana para salir, ¿no? En ese impulso, ¿no? Entonces, evitar o de repente que se mate algo. Entonces, las crisis usualmente entre 1 mes, ¿no? Más o menos a 6 semanas, vamos a ver que se resuelven, pero va a depender, ¿no? Qué tan, digamos, compleja es la percepción del problema o de la amenaza, cuán fortalecida está la persona, si tiene unos recursos de afrontamiento, y si hay red de apoyo familiar o social. Si no lo hay, obviamente que su capacidad de afronte va a ser mucho menor, ¿ya? Ahora, cuando pasan estos 6 meses posteriores a la crisis, pues puede aparecer toda esta lista de patologías que estamos viendo. Duelo, trastorno postestrés agudo, crisis de angustia, ¿no? Estrés postraumático, cuadros disociativos, culpa del sobreviviente, otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, digamos, pensemos en una persona que ha estado expuesta a hechos violentos constantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente, no sé, perdió un bebé producto de la situación de violencia que estaba atravesando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona de repente está atada en una profunda culpa, ¿no? Me hubiera muerto yo junto con mi hijito, ¿no? Él me hizo abortar, etcétera, ¿no? Entonces, una sensación de conexión con la muerte, fantasías relacionadas al deseo de desaparecer, de irse lejos, de morir, ¿no? O clínicamente los cuadros de estrés postraumático, como estamos viendo ahí también, ¿ya? Ahora, la intervención en crisis tiene 7 pasos. El primero de ellos, básicamente, tiene que ver con que evaluemos el riesgo o potencial y real de lo que está ocurriendo. O sea, una pregunta de cajón que hay que hacer a la persona, sin temor, es si es que ha tenido la idea o tiene la intención de quitarse la vida, ¿no? Cuando está en crisis. Porque, ¿qué va a pasar? Mire, yo no puedo asumir o si parece que quiere hacerle daño o no, o se observa que la persona tiene... No, eso lo tengo que preguntar claro y directo. ¿Has pensado en quitarte la vida? Sí, ¿no? ¿Lo has intentado? Sí. ¿Cómo? De esta manera. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y qué te detuvo? Si me dices sí, pero no le hice, ¿qué te detuvo? Entonces, esa información la necesito tener clara. Porque si está en un riesgo real, de repente, de que sí se puede volver, yo no puedo dejar ir a esa persona, ¿verdad? Entonces, no hay que tener miedo de que nos respondan que sí, porque ahí justamente decimos, ok, estamos acá o estoy justamente acá para poder apoyar o acompañarte en esta situación tan difícil que te está tocando vivir, ¿no? Le doy respaldo en este momento, contacto con un servicio de atención en salud, de repente en ese momento, ¿no? Para que pueda recibir la atención en ese instante la persona. Ahora, cuando vamos a entrar con una persona en crisis, la primera técnica, como les digo, es siempre la respiración, ¿no? Le ofrecemos agua de repente y le ayudamos a que deje de hiperventilarse, ¿sí? ¿No? Que cierre un momento la boca y haga la respiración por la nariz y exhale por la boca, siempre en forma de O. Y lo hacemos contando, ¿no? 1. En 5 tiempos vamos a hacerlo. Para que su sistema nervioso se estabilice, porque está hiperactivado, ¿verdad? Otro, hacer contacto psicológico con la persona, o sea, brindar apoyo emocional, señora, ya usted está en el lugar correcto, o ya aquí estamos los profesionales para atenderle, para apoyarle en lo que usted le esté pasando, ¿no? Entonces, le garantizo que ya, ok, ¿no?
Entonces, acá es importante que se sienta aceptada, comprendida, que no se sienta juzgada, ¿no? Que no le eche más leña al fuego, como decimos. Si te dicen, no, pero qué tonta fui, porque esperé que mire lo que me ha hecho en la cara, me ha cortado, no sé qué. Entonces, sí, pues señora, usted debe venir antes. No. Sí, en ese momento, ya no se preocupe, está usted en el lugar correcto, ya no está esta persona aquí, está usted con nosotros, está a salvo ahora mismo, vamos a garantizar que esta situación no se repita de repente, ¿no? Le voy dando la pauta de lo que va a pasar, ¿no? Hay que ver también ahí de repente qué es lo que precipitó la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pero ojo, esto no es preguntarle, pero tú qué has hecho para que pase eso. No, o sea, yo no le voy a culpabilizar a la persona, sino qué hizo que esta persona hiciera esto, ¿no? No le voy a decir por qué te he hecho eso, porque es una pregunta muy cuestionadora. Pero si digo, ¿qué hizo? ¿Qué lo motivó? ¿O qué ocurrió antes de esta situación o de este episodio? Estoy ayudando a que describa un evento. ¿Ya? Entonces, ¿qué en lugar de por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué sucedió antes, momentos antes? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué razón cree usted que tuvo él? O ella, puede ser mujer también la agresora, ¿no? Entonces, le ayuda a describir lo precipitante, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó, o sea, qué detonó esta situación? No, es que yo lo eché la comida, y de eso dijo, ay, tú ya me tienes harto, no haces nada, y pum, pam, pam. Entonces, ya está. Entonces, voy al detonante, por ejemplo, de la situación, ¿no? Me agarró ahí, me tiró el plato en la cara, o me vació la sopa en mi cuerpo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí vamos describiendo. Cuarto, fomentamos la expresión verbal de la familia, ¿no? Si es que están ahí los niños, por ejemplo, que han visibilizado, o las personas cercanas, ¿no? ¿Cómo se han visto afectados? De repente le puedo preguntar, ¿cómo se han visto afectados sus padres, o sus hijos, o digamos, sus hermanos que viven en casa con esa situación que está viviendo? ¿No? No, ellos me han dicho, ellos así, ellos también tienen miedo, pasa esto. Entonces, para identificar también hasta dónde se está expandiendo esta situación de violencia, ¿no? Generar, explorar y evaluar qué recursos de afrontamiento ha utilizado la persona en situaciones anteriores. Señor, señora, ¿qué es lo que usted hizo para salir de esa situación? No, yo siempre hacía esto o aquello, lo otro, le complacía o le compraba, o ya accedía, ¿no? Cedía, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? ¿No? O mira, yo me tenía que inventar, ocultaba esto, aquello. Entonces, ¿qué estrategias de supervivencia ha empleado la persona para que se conecte también, si es que hay o no hay recursos de afrontamiento? ¿Sí? Yo me iba, me salía de la casa, ¿no? Etcétera, me iba donde mis papás, ¿no? Qué sé yo. ¿Qué hacía? Si hay personas de apoyo o no hay. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y ahí no le voy a preguntar, ¿qué se le ocurre que puede hacer? La persona está con una situación, obviamente, de obnubilación de conciencia, de un estado alterado. Tengo que ser directivo. Señora, señora, vamos a hacer esto, esto, esto. Le propongo, ¿no? Hay que entender eso. A veces, yo no sé, a veces a mí me da colerita, pero a veces a la persona me ha dicho qué cosa voy, que yo piense que puedo hacer, ¿no? Y la persona no está para pensar en ese momento. Cuando uno está en un estado de crisis, imagínate que hace un terremoto, ¿a dónde crees que podamos ir? Nadie te va a decir, ¿verdad? Corre, baja, camina despacio, sal por la derecha, dirígete hacia allá. Uno tiene que ser directivo en ese momento porque la persona necesita un comando para actuar, ¿no? Entonces, ahí sí, no hay que ser tan, no sé cómo diría la palabra, pero hay que tener tino, ¿no? Y pautear a la persona en lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Ahí está, acá hay una pregunta. Hay personas que no conocen o no saben dónde acudir, sobre todo en zonas rurales. ¿Cómo hacer la intervención? Exactamente. Por ejemplo, ahí habíamos hablado de la estrategia rural, ¿verdad? Tenemos que contactar siempre al coordinador de la estrategia rural, ¿no? Hay un coordinador o coordinadora de estrategia rural que recaba los casos y gestiona la atención con el SEM o la comisaría más cercana que puede estar. Porque a veces tú llamas, el pueblo está a 3 horas adentro, o a 4 horas en bote, o hay, ya. Entonces, claro, será el tiempo que les tome, pero tiene que ir. Y sigamos, es riesgo severo, o es una situación en flagrancia, o sea, ahorita le está pegando, se está dando ahorita la agresión, o está pasando esto, se tiene que constituir, ¿no? En este caso, por ejemplo, la unidad policial, el servicio de atención urgente, el SAU, al lugar de los hechos, ¿no? Toma 4 horas, sí, pues, pero bueno,
dentro de la limitación, es lo que se puede hacer. Gestionar el riesgo en ese momento o buscar aliados estratégicos. De repente hay ronderos, hay de repente, no me acuerdo cómo se llama pero digamos, ahí dentro de la organización comunitaria, personas que estén encargadas de ello, ¿no? Ahí está, ¿ya? Teniente gobernador, juez de paz, autoridades de repente que puedan participar, ya. En este caso, de repente, para recabar, pero no se va a quedar ahí, porque recuerden que muchas personas van, ya hemos arreglado ya, me ha hecho firmar en el juez de paz, hemos quedado, ya que ya no me va a pegar. No, porque hemos dicho que no se hace conciliación en violencia. Lo que sí puede hacer es recabar en ese momento esa información, pero sí o sí tiene que intervenir. Exacto, así es, como testigo, claro, pero no que quede ahí, digamos, el proceso, sino que hay que darle la atención, derivando, como les digo, a un comisaría o al servicio de atención urgente, ¿ya? Igual, cualquier persona que tome conocimiento de hechos de violencia tiene que comunicarse, ya sea con línea 100, Centro de Emergencia Mujer, comisaría, Servicio de Atención Urgente, ¿no? O sea, comunicar, ¿no? Sea quien sea, si lo tomó, digamos, conocimiento del caso, un personal de salud, un personal de institución educativa, el defensor del pueblo, alguien, igualito, ¿no? Entonces, de repente ahí con la organización comunitaria puede garantizar en ese momento que el agresor no se acerque, porque de repente el lugar es lejos, a 8 horas, 7 horas, y hasta que se desplace el profesional, los profesionales encargados, pues de repente garantizar, ¿no? Que la persona, presunta víctima esté a buen recaudo en ese momento. Eso tendríamos que hacerlo por coordinación, ¿no? Con estrategia rural, con de repente las personas ahí, autoridades comunales, ¿no? Bien. Entonces ahí nosotros articulamos, se dice, ¿no? Entonces, bien, ¿qué más? Establecemos el evaluamiento cognitivo, nos dice aplicación de un plan de acción. O sea, ¿qué le vamos a decir a la persona? Esto tenemos que hacer, esto vas a hacer usted, segundo, primero, ya estamos tomando tu declaración, ¿no? Vas a quedarte aquí, vas a permanecer aquí, ¿no? Se te va a hacer una evaluación, se te va a citar para aquello, entonces le estoy dando la pauta de lo que va a pasar, de cómo va a accionar, ¿no? Ya no vuelvas a la casa, agarra tus cositas, como él está de viaje, vete donde me has dicho de tu papá que vive, quédate ahí con él en lo que dure el proceso, ya no le estés respondiendo las llamadas, los mensajes, si es que viene y te insiste, tú de repente vas a decirle, no abres la puerta, vas a decirle que estás llamando a comisaría o a la línea 100 en ese momento, nos llamas, nos comunicas, entonces si es que te amenaza o intenta venir a la vivienda, qué sé yo. Entonces le doy un plan de acción, ¿no? Bien, y obviamente vamos a hacer el seguimiento, cuando es sobre todo, si no tiene redes de apoyo y no hay, digamos, siempre está la opción de los hogares de refugio temporal, ¿no? O sea, que son como una situación de casa-refugio, exacto, y si no lo hay, en este caso, hay que actuar de inmediato, ¿no? O sea, ahí tendríamos que ver de repente, me ha pasado en algunos casos, alguna entidad que pueda proveerle en ese momento refugio provisional, digamos, como un tipo albergue que hay, ¿no? Si no hay una casa de refugio temporal, a veces hay lugares donde hay casas comunitarias, donde puede estar de repente, ¿no? En lo que dura la situación, ¿ya? En todo caso, solicitar ahí, digamos, pues que se dé una medida de protección para esta persona, ¿no? Obviamente el trabajador social va a gestionar toda esta parte del acceso a la vivienda de refugio temporal en caso lo requiera, digamos, ¿no? Pero siempre hay que buscar lo que hay a la mano, lo que tenemos a la mano. Si no hay de repente en ese momento y es de mucha peligrosidad, no hay familia, entonces ¿dónde acudimos? ¿Dónde puedo llevar a esta persona? ¿Dónde puede pasar la noche? ¿Dónde se puede quedar? No puede estar expuesta en la situación porque el señor está no habido de repente, entonces plan de seguridad. Ahí, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a ir? ¿No? Gestionar. O sea, ahí es gestión. No he visto que pasara el caso de que realmente no hay dónde acudir, siempre se encuentra un lugar, ¿no? Y por ahí garantizar esto, ¿no? Pero no puedo dejarle a su suerte sabiendo que podría ser un hecho de violencia, ¿no? Entonces, de repente ahí se ordena detención, no sé, pues, ¿no? Va a depender de cada caso, ¿no? Cómo dispongan los operadores de justicia en caso de que sea severo, digamos, ¿no? Cuando es leve, como les digo, ¿no? Episodios únicos o algo leve, le damos el plan de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y los contactos para actuar en caso se repita la situación. Y le anclo
al servicio de apoyo comunitario, o sea, que venga a sus terapias, a los grupos de ayuda mutua, para que se vaya sensibilizando y fortaleciendo, empoderando en el tema, hasta que decida de repente ejecutar una denuncia o separarse, ¿no? Bien, estos serían básicamente digamos, aspectos más centrales de lo que es la intervención que vamos a hacer. Y con ello ya pues estaríamos hablando de esta primera parte. ¿Ya? Si hubiera hasta aquí este punto alguna pregunta, de repente este es el momento para hacerlo. Recordar a nuestros participantes que tienen la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono o también dejar sus preguntas en el chat. Ujú. Bien, esa sería, digamos, la primera parte, ajá, exacto, de todo lo que es el tema de la atención inicial, porque recordemos que hay varias fases, ¿no? Dentro del manual de operaciones que nosotros vamos a ver. Los estereotipos en el sentido de, por ejemplo, acá hay que tener en cuenta, no sé, a ver, un estereotipo básicamente es una creencia instalada, ¿no? Generalmente para atribuir ciertas características o roles asignados, pues, ¿no? Al sexo masculino o femenino que creemos o consideramos que lo debería hacer, ¿no? Como ella es mujercita, pues, no, ella que no salga, ¿no? Bueno, el que es varón, que ayude, que cargue, que lleve, ¿no? Entonces, son creencias distorsionadas que le atribuyen a determinados sexo, digamos, ¿no? Ciertas características o funciones y que obviamente suelen ser excluyentes o van en detrimento de alguno de los dos géneros, ¿no? Por ejemplo, no, eres varoncito, atiéndele, sírvele. Entonces, creer que la mujer debe atender al varón, por ejemplo, que el varón no puede cocinar, ¿no? Etcétera, sería una forma de estereotipar, ¿no? La conducta, y hay que tener en cuenta esto. A veces el usuario también puede decir, no, es que yo no he venido a hablar, es que como yo soy mujer, de repente no me hacen caso, ¿no? Pero él habla fuerte, él siempre, entonces puede estar la persona también, pues muchas veces, eh, digamos, dirigida su conducta por estereotipos de género, pero nosotros no podemos perpetuar eso, ¿no? O decirle, o digamos, revictimizarle con relatos o narrativas de ese tipo, ¿ya? Ujú. Bien. Después de que haya violencia, da unas garantías, orden de alejamiento. ¿Qué pasa si las partes vuelven a unirse? Ya, lamentablemente eso pasa muy frecuente. A veces cuando hacemos la atención, por eso es importante que en el primer encuentro, el nivel de atención, lo enlacemos a los servicios de atención comunitario, que es a los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, ¿no? Señora o señor, usted está invitado, venga a participar de las charlas, talleres que lo hacen las psicólogas comunitarias, ¿no? Donde trabajan temas relacionados a autoestima y toma de decisiones, ¿no? O sea, se empodera a la persona para que pueda tener más claro el panorama de lo que realmente es la situación de violencia y a lo que puede conllevar en su vida, ¿no? Entonces, la idea nunca es espantar a un usuario. Siempre digo esto, ¿no? La meta de tu primera sesión siempre es garantizar que vuelva a una siguiente. O sea, debes estar seguro, seguro que va a regresar, ¿no? Obviamente cuando hablamos de los casos leves, ¿no? Más o menos ahí. Cuando es severo, pues se procede con la denuncia de oficio, como les decía, y claro que se les dan ahí pues sus medidas de protección, ¿no? Que incluye también esa orden de alejamiento, la psicoterapia para la víctima como para el agresor, pero muchas veces no se puede hacer mucho cuando la persona de repente retorna a la relación, ¿no? Más que, como les digo, anclarle al servicio de apoyo comunitario y que continúe asistiendo a terapias de psicoeducación o a grupos de ayuda mutua que los desarrollan en los CEM, por ejemplo, ¿no? Ya, las pruebas, como les digo, esto ya va a ir en la parte de valoración de riesgo. Lo que vamos a hacer es aplicar la ficha de valoración de riesgo. Eso sí que es un instrumento. eh, no se hace, que es posterior, no, digamos, en esta parte sí, pero no vamos a utilizar test o pruebas gráficas. De repente eso ya sería en la parte de la pericia, ¿ya? Ujú. Sí, o sea, digamos, es una entrevista conjunta, ¿no? La primera fase de la entrevista, porque acá no estamos para determinar si es que es cierto o no. Se ha dicho que la han violado, se ha dicho que la han pegado, si ha dicho lo que haya dicho, eso se toma en cuenta porque se va a iniciar un proceso en base a
a ese relato, ese testimonio, ¿no? Después se determinará la veracidad de su testimonio, después se determinará el grado de responsabilidad de repente del presunto agresor, de repente no hay nada, ¿no? Entonces, eso también es importante. O sea, lo primero es recoger toda la información. O sea, eso hay que centrarnos en aquello. No en validar si es que será verdad o no, porque eso sería como poner en tela de juicio la veracidad del testimonio de la persona que es la presunta víctima, ¿no? Entonces, en este caso no aplica en la primera fase. Eso es en la siguiente fase, ¿ya? Wow, la parte de intervención en crisis es grande, Diana. Ya el video va a quedar grabado. Eran varias diapositivas, ¿ya? Claro, el Programa Nacional Aurora es un programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien. ¿Qué casos no se consideran parte? ¿Cómo así no me podrías ampliar o especificar esa pregunta? Bien, entonces esta es la parte, como les digo, de la entrevista inicial y la atención en crisis que tenemos que hacer. Recordemos que acá lo central siempre es acompañar a la víctima, acoger a la víctima, brindar pautas y plan de seguridad y obviamente garantizar el acceso a los servicios especializados, ¿no? Entonces los servicios, recuerden, son todos estos, SEM, SAUS en comisaría, ¿no? Hogar de refugio temporal, estrategia rural, línea 100, ¿no? Entonces la persona debe conocer, nosotros debemos conocer para informarle, y la persona también debe conocer que puede contar con cualquiera de estos servicios, ¿no? Para, en el caso se suscite una situación de violencia, pueda de alguna manera. Wow, Diana. Ya lo del plan de seguridad también lo he explicado, ¿ya? Entonces ya tendrías que ver el video. Nos vamos a detener aquí. Entonces, plan de seguridad es básicamente una serie de estrategias que le voy a dar para evitar o cómo actuar en caso de que se pueda dar la situación posible de violencia, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de pautas que le puedo brindar, ¿no? Por ejemplo, que de repente tenga siempre dinero efectivo a la mano, que tenga una mochila o maleta con documentos o cosas necesarias en caso tenga que salir de la vivienda, ¿no? Que de repente comunique a un familiar cómo está en la situación actual que está viviendo, de repente anclarla con una red de apoyo, ¿no? Familia, amigos, ¿no? Incluso si es consulta individual, digamos privada, cuando viene una persona y hay sospechas, siempre hay que tener un teléfono de contacto de alguien más, ¿no? Entonces, porque no sabemos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Ya? Muy bien, entonces espero que esto sea de apoyo también para cada uno de ustedes. Nos vamos a detener en esta parte. Les agradezco igual su tiempo, su disposición, ¿no? Sí, y ya con los amigos de Cefoca vamos a coordinar la entrega de los materiales, todo ello que se requiera también. ¿De acuerdo? Acá hay una última pregunta, a ver, Portelo dice. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor, y todos los presentes. Primeramente, para felicitarle por su brillante exposición, muy entendible y didáctico. Gracias. Una pregunta breve, doctor, referente a los oficios que les envían a las usuarias a ser evaluadas nuevamente a nivel fiscalía. El CEN, al momento que realizan su denuncia, les evalúa la psicóloga. Luego, a mediano o a largo plazo, el Ministerio Público, ellos solicitan su presencia a Fiscalía para que sean evaluadas nuevamente psicológicamente. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Porque yo considero que eso es no como una revictimización, ¿o me equivoco? Gracias. Ya, a ver, no te entendí muy bien la pregunta. Cuando les envían un oficio, eso es revictimizar. A ver, el oficio que les brindan, el oficio es para la atención en los centros de salud. ¿Te refieres a ese oficio para que hagan las terapias? Justamente cuando se hacen las terapias, se indica, digamos, las terapias, obviamente que en ese momento se tendrá que explorar la agresión y todo ello. Ya no es con el detalle que se requiere. Por ejemplo, en un centro de salud, yo les comparto un poco qué es lo que hacíamos, solicitar siempre, pues, ¿no? Todo el expediente de repente que tiene la persona, sus denuncias, y ya tú lees la situación para que te pongas al tanto de repente de lo que ha pasado, y de repente ya preguntas lo que es indispensable para no entrar en detalles de repente innecesarios, ¿no? Entonces, bien.
Es porque la hacen pasar 2 veces la evaluación psicológica. Desconozco que se pase 2 veces en evaluación psicológica. Cuando es para fines terapéuticos, cuando se le lleva al centro de salud del oficio, la evaluación justamente es para ver la sintomatología y establecer el plan de tratamiento, ¿no? En la otra evaluación que se hace es para determinar, digamos, el nivel de riesgo de la situación de violencia, ¿no? Serían distintos, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, acá nos dice, no es cierto que los hombres que ingresan al CAI se pueden regenerar o no se pueden regenerar, hasta qué punto avanza el tratamiento. Es verdad, 50 y 70%. 50 y 50% va a depender de fuerza de voluntad. Bueno, en realidad el tema recuperativo, que hay un módulo seguramente destinado a todo ello, la estadística sí nos dice eso, ¿no? Como hay una parte que se recupera y hay una parte que realmente reincide, ¿no? Y generalmente los que reinciden, en su mayoría, un 70-80% de los reincidentes, no han completado el tratamiento o el esquema de tratamiento. No hay investigaciones en nuestro país que, digamos, nos puedan avalar de los términos porcentuales, pero esa información que yo les brindo es en Europa, ¿no? Que son 70% más o menos de las personas que suelen reincidir han abandonado el tratamiento, no han dejado o no han culminado el tratamiento, ¿no? Y suele ser que la mitad de los ingresantes a los programas de psicoeducación o rehabilitación pueden mejorar y no reincidir, ¿no? Bien. Tenemos una pregunta. Doctor, disculpe, me permite una pequeña intervención. Sí, claro que Había sí. una compañera del curso que había hecho una consulta respecto a por qué pasaban 2 veces examen psicológico. Uno es un examen cuando pasa por el médico legista, que es para determinar medidas de protección, y la otra es una evaluación psicológica, que es la que se va a nivel del juzgado, para ver cómo ha evolucionado en el tratamiento psicológico y si ha recibido nuevamente algún tipo de agresión para que se tomen medidas de protección en este caso. Entonces sería bueno comunicarle. Otra cosa que quería hacer preciso, doctor, que siempre veo en las situaciones que vivo el día al día, es de que, por ejemplo, hay 2 clases de agresores. Uno es el agresor directo, aquella persona que implanta la violencia física o psicológica, y la otra es la persona que permite la violencia. Escuchaba una compañera que decía justamente esta situación. Después que se han denunciado, se unen. Pero si tú eres familiar de una persona que sabes que no tiene la personalidad para sostener una denuncia y buscar un resultado final, puedes realizar la denuncia, tanto, por ejemplo, ¿no? Un padre que es agresor y una madre que permite la agresión porque el padre trae el dinero a la casa y permite la agresión a ella y a los hijos. Entonces, como un familiar externo o como una autoridad externa puede denunciar tanto al padre por ser el agresor directo y a la madre por ser un agresor pasivo, o sea, permite que la agresión llegue a su propio hogar. Eso me gustaría bastante si de repente lo podrían tocar en otro tema, porque créame que ese es un punto bien álgido en nuestra sociedad que se está dando, y justamente lo toqué a raíz del el comentario que hizo la compañera, de que es verdad, o sea, se denuncian muchas veces, mueven el aparato judicial, el aparato fiscal, la policía, y vuelven a caer en la misma situación. Muchas gracias, doctor. Bien, nos vamos a quedar con esta pregunta porque sí tengo otra actividad programada. A ver, en cuanto a esto, es bastante amplio en realidad. Justamente hay varios módulos para ello. Yo entiendo que hay muchas preguntas, pero nos vamos a quedar con esta última. El tema de lo que es digamos, agresor pasivo, lo entiendo, de esta manera como lo ha denominado el compañero. Hay que entender aquí, la violencia puede tomar muchas formas, ¿no? La violencia por omisión o negligencia podría darse el caso de la persona que de alguna forma no evita que se dé la situación violenta, pero que perjudica a alguien. Sobre todo en los casos de niños, niñas o adolescentes, si los papás exponen a los niños a situaciones o hechos de violencia, aunque no sea directamente hacia ellos, obviamente que también están ejerciendo de alguna manera, ¿no? Esta conducta violenta hacia su hijo o su hija, ¿no? Entonces, pero esto tiene todo un constructo social en realidad, ¿no? O sea,
esto de permitir la violencia no hay que confundirlo con que, bueno, es que tú has dejado que te peguen y bueno, ¿no? Tú tienes la culpa. No. Sino más bien lo hablaríamos en son de quien expone deliberadamente a una situación de violencia, ¿no? Indirecta a alguien, ¿no? Entonces permite que la persona, el niño, por ejemplo, en este caso, sea expuesto a hechos de violencia, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ahí lo podríamos ver, pero no podríamos, digamos, argumentar de que la persona está procurando, está buscando, ¿no? Si bien hay teorías sobre la victimología, que nos hablan de repente que la persona procura, busca una situación, hay que ver, hay que evaluar el tema de trasfondo que es personalidad, realmente, ¿no? Cómo está estructurada o configurada la personalidad, si hay algún tipo de psicopatología, ¿no? Que genera de repente este victimismo, esta conducta dramática, ¿no? En la persona, si entiendo por este lado, ¿ya? El tema de psicopatías, ya lo expliqué, lo chequean en el video, no se rehabilitan porque es riesgo severo, van a la cárcel, justamente, ¿ya? Bueno, si una persona ya ha sido atendida, ya hizo su denuncia, puede volver a hacer otra denuncia y ser nuevamente atendida, claro, porque muchas veces va a pasar eso, dejan la denuncia, retiran, se retractan, y eso es lo lamentable, ¿no? Pero ¿cuál es el fondo realmente? Es que la persona no está recibiendo un proceso recuperativo, porque eso que está pasando es, digamos, sintomático de su ciclo de violencia, ¿no? Es creer que ya, pues, ¿no? Desistir del tratamiento, del abordaje, del proceso, por creer, ¿no? Que ya la persona ha cambiado, o por una marcada dependencia de repente a la pareja, ¿no? Y esa necesidad intensa de permanecer a su lado y el miedo exacerbado a separarse, ¿no? Que esto tiene que ver obviamente con ya heridas de fondo, la persona de repente, ¿qué representa para ella una separación o para él que no lo tolera? ¿No? Y en cuanto de repente, yo me acuerdo de esta señora, dijo, no, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Quién me va a mantener? A mi marido lo han denunciado. Entonces su desespero era porque ¿quién la va a mantener a ella? Porque claro, ella había aprendido de que no podía valerse por sí misma, una mujer adulta, ¿no? Pero no era funcional en cuanto a hacerse cargo de ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hablamos ya de un tema de indefensión aprendida, ¿no? La persona cree que haga lo que haga o pase lo que pase, la situación no va a cambiar, que siempre va a ser vulnerable, ¿no? Entonces ahí erramos de repente en perpetuar este estado de victimismo en la persona. Por eso es que el abordaje es un abordaje desde el empoderamiento, fortalecer recursos de afrontamiento, fortalecer la autoestima de la persona, rebatir esas creencias irracionales respecto al amor, a las relaciones de pareja, respecto a la violencia, respecto al género, que le están atando o ayudando a repetir o reproducir esa situación o ese patrón violento de repente, ¿no? Bien. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Ya hay más preguntas que seguramente iremos absolviendo en el transcurso de los módulos. También recuerden que tienen otras sesiones con otros profesionales. Ya, hasta aquí nos quedamos entonces por el día de hoy. Les agradezco igual su tiempo. Ya yo procedo a dejarles. Gracias, EFOCAP, también por la organización de la actividad. ¿Sí? Entonces, ya nos estamos viendo en una siguiente reunión.